¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una pequeña transmisión y bien, bueno, el día de hoy vamos a hacer algo nuevo, algo diferente y bien, vamos a hacer unos pequeños render. Vamos a hacer unos pequeños render a petición aquí de nuestro amigo Yaré, un seguidor fiel del canal de diseño de tubería y bien, nos compartió su modelo 3D. Y bien, el día de hoy vamos a hacer un pequeño render con ayuda del programa Lumion, ¿ok? Vamos a utilizar el programa Lumion. Bien, igual les cuento que, bueno, es la primera vez que vamos a hacer esto porque, bueno, estamos todavía tomando los cursos de renderizado y bien. Espero que por aquí, bueno, aquí vamos a saludar a nuestro amigo Javier Domínguez y bueno, aquí tenemos a los máster en renderizados igual. Ahí sí me pueden ayudar en el en vivo, ahí comentando, ¿no? Cómo podemos realizar los renders de una forma, pues, un poquito más profesional. Miren. Aquí vamos a hacer un pequeño render, ¿ok? Vamos a hacer unos pequeños render y los vamos a compartir por la cuenta de, bueno, por la cuenta de Telegram y la cuenta de WhatsApp, ¿ok? Bien, les estoy comentando en este momento, chicos, que en el canal de grupo de WhatsApp de TikTok, acabo de subir el link que les va a mandar, les va a permitir unirse a las diversas redes sociales y bien, chicos, bueno. Si aún no estás suscrito en las redes sociales, bien. En videos anteriores he estado mostrando acerca de lo que vienen siendo los plugins y bien. Y voy a hacer un sorteo para la instalación de un plugin. En los próximos videos les voy a estar mostrando cuál plugin podría ser el que se estarían ganando. Cada plugin tiene precio entre 80 y 150 dólares, ¿ok? Bien. Lo único que tienen que hacer las personas para poder participar a ese plugin es que tienen que suscribirse a las redes sociales que van a encontrar en el link de TikTok, ¿ok? Y tienen que mandar por privado la evidencia que ya pertenecen a las redes sociales, a las diversas redes sociales y estarían participando. Así que si solamente una persona lo hace, en automático se gana el plugin. Chicos, 80 dólares, ¿bien? Bueno. Vamos a comenzar con la transmisión de Lumion. Y bien, por aquí tenemos un modelo de nuestro amigo Jared. Y bien, miren, aquí lo tenemos en AutoCAD. Bueno, hasta este punto yo voy a romper el enlace porque hice el vínculo desde AutoCAD Plan 3D. Lo vinculamos a la plataforma Lumion, ¿ok? Bien, vamos a ver si no nos genera problema. Creo que no. Bueno, listo, chicos, no. Hasta aquí ya rompimos el vínculo. Y es que, chicos, una de las ventajas de tener instalado, por ejemplo, la versión de Lumion y también haber instalado el plugin de Lumion en AutoCAD, la ventaja es que desde el mismo AutoCAD, o creo que desde AutoCAD, AutoCAD Plan 3D, desde Revit, o creo que también otras plataformas, tú puedes vincular tus modelos bueno, en este caso a Lumion, ¿ok? Lo puedes vincular y, por ejemplo, si tú necesitas, por ejemplo, agregarle más complementos, a medida que tú le vayas agregando nuevos complementos en tu modelo de AutoCAD, todo esto se va a ir actualizando aquí en Lumion, ¿ok? De igual manera, si vas a trabajar, por ejemplo, con materiales especiales, la recomendación es que, por ejemplo, todos los recipientes estén en una capa, ¿ok? En una capa. La tubería en una capa, los equipos en una capa, cada componente debe de estar en una capa para que de esta forma nosotros dentro del programa Lumion a la hora de agregar los materiales, miren, a la hora de agregar materiales, por ejemplo aquí, miren, no me afecte, por ejemplo, si yo selecciono el equipo y la capa equipo y tiene incluido todos los accesorios, en este caso pues me estaría modificando todo en automático, ¿ok? Bien, vamos a saludar aquí rápidamente, aunque ya me hicieron las observaciones en los comentarios de YouTube, que no debo de saludarlos porque se pierde la enseñanza. Recordarles que aquí el que mandan son ustedes, ¿ok? Aquí el canal es de ustedes y realmente creo que por una persona no vamos a poder saludarles y bueno, creo que ustedes son el motivo de estar aquí esta noche, ¿ok? Bien, vamos a saludar a nuestro amigo Gilberto, buenas tardes, ingenierazo. Jesús Hipólito, igual, bienvenido hermano. Y tenemos a nuestro buen amigo ingeniero Leo Caballero, ingeniero Aníbal desde Perú. Ok, fuerte abrazo y saludo amigo. Miren, entonces chicos, este plugin Lumion para la personita que se viene incorporando, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enseñarles chicos dónde pueden bajar ustedes, por ejemplo, los plugins, por ejemplo, de Lumion para que ustedes lo puedan vincular. Ahora bien,
Si alguien de ustedes trabaja, por ejemplo, con Revit, con el poderoso y el monstruo de Autodesk, Revit, entonces lo que pueden hacer ustedes, muchachos, es que van a venir aquí donde dice Autodesk. Bien, lo van a buscar así, Autodesk Plugin. Listo, listo. Van a entrar aquí a esta página. Miren, aquí está. Autodesk Plugin. Van a escribir aquí y les va a mandar a la página. Lo único que necesitan ustedes, chicos, es haber tenido una cuenta en la página de Autodesk para que ustedes puedan descargar los plugins. Ahora bien, ustedes aquí pueden decirle al programa, ¿sabes qué? Necesito plugin para AutoCAD y pueden filtrar también si hay plugin gratis, porque la mayoría son de ventas y también están los gratis, ¿no? Van a escribir la palabra Lumion, ¿listo? Lumion. Y aquí les va a aparecer, miren chicos, ¿para qué versión en este caso de AutoCAD? Yo tengo la versión 25. Aquí pueden decirle aplicaciones gratuitas para que solamente les muestre aplicaciones gratuitas, ¿ok? Bien, por este lado de aquí, miren chicos, aquí dice gratis, lo pueden bajar sin ningún problema. Y si necesitan, por ejemplo, el plugin para poder trabajar con la parte de Revit, también lo pueden hacer, muchachos. Miren, por ejemplo, aquí está, miren, Autodesk para Revit gratis y también para otra familia Autodesk totalmente gratis. Miren, solamente lo descargan, lo instalan y listo, chicos. Y en ese momento se les va a instalar aquí el plugin. Ahora bien, para que funcione, solamente le van a dar un clic aquí. Ok, Starlight Sync, ok, que es la sincronización en vivo y en automático se va a abrir aquí. Ok, bien. A ver, alguien de aquí, me gustaría tener a un máster aquí de lo que viene haciendo Lumion. A ver, vamos a hacer aquí rápidamente un pequeño render. Vamos a hacer la prueba, chicos. Bueno, aquí prácticamente estoy transmitiendo a doble PC porque de lo contrario mi pobre máquina se me va a quemar. Entonces aquí, por ahora no voy a agregar materiales porque aquí ya nuestro amigo Yare ya le puso algunos materiales y listo, ¿no? Vamos a hacer rápidamente por aquí unas pequeñas fotitos que quería nuestro amigo Yare, quería unas pequeñas fotos y ver cómo se vería su diseño. Y bien, como pueden ver, aquí lo tenemos, ¿ok? Aquí tenemos el diseño y bueno, vamos a hacer rápidamente una pequeña prueba, ¿ok? Vámonos aquí. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos al estilo personalizado. Estilo personalizado, vamos a hacer una vista realista. Chicos, antes de comenzar, chicos, me gustaría realmente, bueno, leerle en los comentarios si se escucha bien, si mi voz y lo que estoy mostrando están bien sincronizados, chicos. Por favor, si me pueden comentar, porque, bueno, estoy transmitiendo desde otro CPU a la CPU principal. Y bueno, esta es la primera vez que estoy haciendo este tipo de en vivos, utilizando dos equipos, porque en un equipo tengo configurado el streaming para poder tener OBS y en el otro equipo estoy manejando prácticamente Lumion, ¿ok? Bien, nada más me comentan por favor en los comentarios si se escucha y tanto el audio como lo que viene siendo la parte de lo que estoy mostrando en pantalla se sincroniza. Por favor, antes de continuar me gustaría leerle en los comentarios, por favor, chicos. Bien, para continuar, bien. Miren, vamos a sacar aquí rápidamente una pequeña vista, ¿ok? Miren, aquí se ve un poco pixeleado porque le bajé la resolución al programa para que también la tarjeta gráfica pues no sufra mucho a la hora de que haga los previos, ¿ok? Sincronizado y con buen volumen por acá. Excelente, amigo Javier. Ajá, Michelle, ahí tenemos a nuestro amigo Michelle, se escucha con un ligero chillido. Ok, ok. Sí, Michelle, me habías comentado anterior, ya le estuve moviendo el micrófono, creo que igual lo voy a alejar, miren. Ok, buenas tardes, Michelle. Ahora sí se escucha bien, o sea, no se escucha, mejoró el audio. Voy a alejarme un poquito el micrófono. Realmente estoy viendo la forma de conseguirme un mejor micrófono, un poquito más profesional para que igual se escuche bien y pues ustedes pues escuchen de lo mejor, ¿ok? Bien, vamos a hacer la primera imagen, chicos. Vamos a hacer aquí rápidamente una imagen, vamos a ponerlo. Mejor que se eliminó ese chillo. Sí, amigo Michelle, sí, gracias. Lo que pasaba era que tenía muy cerca el micrófono. Ayer le estuve moviendo y ahorita ya me lo alejé más. Ok, perfecto. Perfecto, amigo. Bien, vamos a ver la máquina, a ver si realmente funciona, chicos. Vamos a hacer un pequeño render aquí. Ok. Y estos render lo vamos a guardar. Se los voy a estar compartiendo, chicos. Vamos a hacer una tipo impresión, ok. Vamos a hacer una carpetita y bien, chicos, ahorita vamos a hacer algo nuevo. Vamos a diseñar tuberías y ahorita vamos a hacer unos renders. ¿Listo? Así que no se me preocupen. Era una prueba, una prueba para nuestro amigo Yareb. Por ahí estamos tomando un pequeño curso de Lumion. Chicos, para poder hacer, vamos a llamarle Pro. Pues para poder hacer render. Y si alguien de ustedes tiene, por ejemplo,
Si alguien de ustedes tiene, por ejemplo, ¿cómo se llama? Algún modelo que quisiera renderizar, chicos, pues lo podemos hacer sin ningún problema, ¿ok? Bien. Espero que se esté transmitiendo todo sin problema, chicos. Ok, listo. Perfecto, ahí vamos, chicos. Ahí tenemos el primero. Listo, chicos. Ya tenemos la primera imagen, ok. Y bueno, vamos a ver cómo nos quedó nuestro primer render, ok. Bien, vamos a minimizar por aquí. TikTok. Miren, ahí está. Miren, aquí tenemos el primer render. Mira, ahí está. Mira, aquí tenemos el primer render, pero vamos a hacer algo diferente. Ok, miren, vamos a hacer algo diferente. Vámonos al programa de AutoCAD Plan 3D y vamos a hacerle aquí, para que no se vea ese pasto, vamos a hacerle aquí una plaquita, ok. Vamos a hacer algo diferente para que se vea realmente, a ver, vamos a cambiar la vista alámbrica, ya, wireframe, y vamos a volver a vincular para que ustedes vean cómo es la vinculación del programa aquí. Por ejemplo, yo voy a hacer esto aquí, mira, vamos a hacer esto aquí, ¿listo? Listo, vamos a ponerle un pequeño rectángulo en la parte de abajo. Vamos a ver a dónde nos quedaría. ID. ID. Y vamos a ver si nos queda aquí en el punto cero. Perfecto, punto cero. Excelente, chicos. ¿Por qué? Porque a esto le vamos a poner un material. Listo, vamos a hacer aquí rápidamente. Ok, vamos a dejarlo ahí y vamos a extruirlo. Perfecto, vamos a extruirlo. Vamos a extruirlo de unos, ¿cuánto le gusta? Unos 30 unos 30 centímetros, 30 milímetros, listo. Y a esto le vamos a poner una capa, ¿ok? Vamos a poner una capa que se llame base, ¿no? Vamos a ponerle así piso. 1.0, un pisito por ahí, listo. Vamos a ponerle el nombre de piso. Y para que no se vea el paso, para que se vea el efecto, a ver, piso, listo, perfecto. Vamos a ponerlo en color white, listo, ahora sí, miren. Yo voy a cerrar ahorita, voy a cerrar Lumion, voy a darle aquí salir y voy a salir aquí. Le digo que no voy a guardar, no voy a guardar absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es que vamos a volver a vincular para que ustedes vean cómo es vincular, cómo se vincula lo que viene siendo el modelo 3D con Lumion, ¿ok? Bien. Para hacerlo no es necesario que ustedes tengan abierto Lumion, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir aquí, le vamos a decir aquí Start Live, ¿ok? Para que inicie la sincronización, le decimos que sí. Y a partir de este punto, el programa, lo que viene siendo AutoCAD, se va a vincular con Lumion Pro. Miren, la verdad estos van a ser unos renders muy sencillos porque realmente hay personas que manejan el Lumion a un nivel profesional y bueno, pues estamos hablando de los buenos arquitectos que pues hacen sus render para poder mostrar al cliente sus desarrollos, sus diseños de las casas y todo. Miren, aquí vamos a esperar unos segunditos a que el modelo cargue al 100% en el programa Lumion, ¿ok? Bien, vamos a esperar que cargue un momentito. Vamos a hacer una prueba aquí, nos vamos a elevar aquí. Miren, nosotros en la parte de Lumion, yo en mi caso todavía estoy en pañales, ¿ok? Ya tenemos el recurso, solamente falta la parte de, bueno, de aprender a moverle bien al Lumion, ¿ok? Y bien, por ahí también vamos a tener algunos, más adelante les cuento, vamos a tener algunos, en vivos para poder hacer animaciones con 3D Max y Maya, chicos. Así que, bueno, esto se está poniendo bueno. Así que, por favor, chicos, si me apoyan con esos corazoncitos, vamos a ver si llegan más personitas y bien. Vamos a sacar aquí unos pequeños, unas pequeñas imágenes para poder ponerlo como protector de pantalla. Esto es de nuestro amigo Yaré, que pues hizo su modelo en AutoCAD Plan 3D y bueno, así que pues vamos a ver cómo le quedan sus render, ¿ok? Vamos a esperar aquí nada más que se visualice en el programa, ¿ok? Pues es un poquito pesado realmente hacer la transición de AutoCAD aquí a lo que viene a ser, aquí viene, chicos. Aquí se traba, es normal que se traba porque realmente la gráfica sí está trabajando. Por eso es importante, para hacer estos trabajos sí requerimos una muy buena gráfica. O sea, ahí está, miren, chicos, ahí está, ahí la tenemos, miren, ahí está. Ahí lo tenemos, miren, ahí está, está cargando, mira, ahí está. Pareciera que estamos en la disco, ¿eh? Ah, ok, vamos a subirlo. Creo que es porque estamos muy abajo aquí. Vamos a ver, vamos a esperar que se controle un poquillo, ¿sale? A ver, vamos a ver aquí y le vamos a decir en este caso, vamos a moverlo, chicos. Vamos a moverlo. Ahí está. Vamos a moverlo en Z. Vamos a decirle que se mueva unos 20. Ah, no, perdón. En Z no. Es en, a ver, en coordenada. Aquí estamos en 0.
Y debe de ser, si no me equivoco, a ver, necesito ver las coordenadas. A ver, esta sería el color en Y. A ver, bueno, sí está bueno en Y. Vamos a movernos en Y en 2, ¿sale? Ahí está. ¿Listo? Bueno, se veía ese efecto porque estábamos entre la parte de este, ¿cómo se llama? Como estábamos en negativo, claro que la parte esta parte del área verde, pues estaba cubriendo parte del piso, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer rápidamente para que se vea un poquito más chévere, ¿no? Aquí le vamos a cambiar a 1, ¿sale? Que no esté muy elevado, listo, 1. Y vamos a ponerle aquí rápidamente una pequeña texturizada aquí a lo que viene siendo a la base, ¿no? Le vamos a decir que esto va a ser piedra. Vamos a ver ahorita qué materiales tenemos por acá. Vamos a ver. La verdad, estoy como en concreto, chicos. Vamos a ponerle un concreto por aquí. Listo. Vamos a ponerle este tipo de concreto aquí. Listo. Ahí está, muchachos. Miren, ahí lo tenemos. Perfectísimo. Ya lo tenemos. Vamos a aplicarlo por aquí. ¿Sale? Ahora sí. Yaré, si ya estás aquí en la transmisión, amigo, mira, este es tu belleza, amigazo, ¿ok? Este es tu diseño y bien, vamos a hacerlo por acá. Vamos a subir un poquito. Vamos a sacar una vista, amigo, ¿ok? Vamos a sacar una vista aquí. Que se visualice de frente tu modelo, ¿ok? Vamos a ver aquí. Aquí. Miren, ahí está. Listo, muchachos. Vamos a alejarnos un poquito. Ahora sí, muchachos. Vamos a realizar otra foto. Y después vamos a hacer un pequeño video. ¿Qué les parece, chicos? ¿Bien? Bien, vamos a tomar aquí una fotico. Bueno, creo que para que la máquina ya no se esfuerce mucho, voy a romper el vínculo nuevamente con AutoCAD Plan 3D. Rompo aquí el vínculo, listo, chicos, para que me libere la memoria, ¿ok? Y ya es independiente, ¿ok? Listo, miren. Realmente este programa Lumion tiene pues, un sinfín de herramientas muy, pero muy importantes. La verdad, pues sería cuestión de meternos de lleno y comenzar a ir descifrándolas, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos a hacer aquí unos pequeños renders. Por ejemplo, aquí, miren. Vamos a aprovechar a hacerle algunos renders aquí a nuestro amigo Yaré. Aquí, miren, por ejemplo, aquí. Aquí, vamos a hacer a su bombita. Miren, aquí cómo está la configuración de su bomba. Ok, listo. Vamos a tomar otra foto por acá. Vamos a aprovechar a hacer aquí, miren, aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? Cómo conectan sus equipos. Aquí, vamos aquí. Ahí está. Listo. Vamos a hacerle estos render a estas tres imágenes, conjunto de imágenes, perfecto. Y lo vamos a sacar en modo impresión, ¿ok? Para que se vea de lo mejor. Pro 1 nuevamente. Vámonos. Vámonos, muchachos. Ahí está. Procesándolo. Ahora sí, para que se vea aquí el área de la base de donde están tus equipos, amigo Yare. Bien, chicos. Espero que se encuentren todos bien. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, listo. Vamos ahí con mi gente de YouTube. A ver, bueno, ya se están renderizando las fotos. Listo, chicos. Vamos a ver. Listo. Vamos por la siguiente imagen. Perfecto, chicos. Ahí está. Ahí están. ¿Cómo lo pasaste AutoCAD a eso? Bueno, por aquí tenemos a nuestros amigos de TikTok. Listo. Ahorita lo vamos a contar. Si estás por ahí, amigo Rama, ¿cómo lo pasaste de AutoCAD a eso? Ah, amigo, Rama, el programa, bueno, en los plugins de Autodesk, mira, lo acabo de comentar hace un momentito. En la página de Autodesk están los plugins, amigo, ¿ok? Si tú tienes, por ejemplo, una versión de AutoCAD 2013, perdón, 2020 en adelante, miren, hay un plugin desde la versión 2020 hasta la versión 2025 y es ahí donde tú vas a poder descargar dependiendo bueno, de hecho, esta versión es compatible desde la versión 2020 hasta la versión 2025 de AutoCAD, ¿ok? En cuanto tú lo instales en la versión 2020-25 te va a funcionar de maravilla. Lo único que necesitas es tener la aplicación de Lumion, el programa Lumion, para que se vincule y en automático te estaría abriendo, amigo, así como lo acabo de hacer ahora, miren. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, aquí tenemos ahí está uno de ellos, miren, así quedó uno de los renders, nuestro amigo, mira, ahí está. Claro que a esto le faltaría un poco más ¿cómo se llama? De material y todo. Vamos a ver si estuviera, no sé, voy a revisar si nuestro amigo Yaré lo tenía todo si lo tiene por capa, pues va a ser fácil. Creo que sí lo tiene por capa. Vamos a ver cuántas capas tiene aquí nuestro amigo. Lo recomendable es, chicos, siempre de que cuando estés haciendo bueno, para hacer este tipo de renderizado, es que tú puedas
tú tengas, por ejemplo, ay, perdón, voy a salir aquí. Es de que tú tengas cada componente en un layer. Por ejemplo, aquí, mire, vamos a hacer lo siguiente. Y creo que sí, lo tiene nuestro amigo Yarel, lo trabajó en capa. Así que vamos a aplicarle rápidamente materiales, ¿ok? Para que se vea la tubería con su color, pues más fresón, ¿ok? Bien. Vamos a comenzar por la tubería, ¿ok? Vamos a tocar aquí la tubería. Listo, chicos. Sí, lo tiene por capa, ¿ok? Vámonos aquí a agregar steel. Vamos a agregarle, por ejemplo, aquí material. Materiales, vamos a ponerle este acabado de aquí. Listo, aunque listo, ya tenemos esto. A los equipos, bueno, ya le agregamos este de aquí, metal pan. Listo, vamos a ver por acá. Esto de aquí también le vamos a agregar este acá. Listo, perfecto, ingeniero Yare. Sí lo tenías por capa, amigo. Perfecto. Así que le vamos a aplicar ahora. Le vamos a aplicar materiales para que se vea mejor, ¿ok? Ahora sí, vamos a aplicarle material. Ok, ok, listo por acá, vamos por acá, listo, miren, vamos a tocar aquí, perfecto, vamos a aplicarle aquí el material y por acá también, creo que acá arriba ya se le aplicó, si no me equivoco. Vamos a ver, hacia arriba, miren, realmente esto es de práctica, realmente yo admiro mucho a los máster que se encargan de hacer renderizado, ok, aquí todavía estamos en pañales, chicos, para que no me vayan a llegar ahí ¿cómo se llama? Los haters y comiencen a hacer sus comentarios, ya sabes, para eso sabe que nos prestamos todo el mundo. Bien, chicos, vamos a seleccionar ahora aquí lo que vienen siendo las estructuras, ¿ok? Vamos a buscarle un colorcito ahí amarillo, más o menos, que se parezca a los colores que utilizan en las plataformas, ok, listo. Bueno, aunque el equipo también va a sufrir ese cambio porque está en la capa también, que está en esta parte de aquí de las estructuras, ok, bien. Vamos a ver por acá. Bueno, aquí vamos a ver por acá. Listo. A ver, vamos a aplicarle aquí a las bombas. Vamos a ponerle un color así de metal. Vamos a ver qué color le ponemos a estas bombitas para que se vean más presentable. Ok, vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle esto oxidada porque se supone que ya estos ya están de salida. Listo. Vamos a ponerle por aquí oxidado. Ándale aquí. Si fuera material oxidado y por aquí a esta parte que está aquí que es el motor. Vamos a ponerle, por ejemplo, otro material para que se vean aquí. Eso de aquí le vamos a cambiar otro material. A ver, vamos a cambiarle metal. Listo. Ujú. ¿Y qué más le cambiamos por acá? A ver. Ok, ok. Vámonos por acá. Vámonos por acá. A ver, creo que en los comentarios, no puedo ver los comentarios de YouTube, chicos. Así si alguien está escribiendo, la verdad, discúlpenme, pero no lo puedo visualizar. Ok, aquí tenemos lo que viene siendo, ok, creo que esto es plástico, ¿verdad? Bueno, vámonos a los materiales de plástico. Aquí está plástico y plástico transparente. Ok, vamos a utilizar este de aquí, ¿listo? Ahí está. Ahí lo tenemos. Ah, ok, vamos a aplicarle también aquí a estos, ajá, los soportes del buen Yareb. Y vamos a aplicarle metales pintados. Vamos a aplicarle este material, ok, listo, chicos, ahí está. Y lo que vienen siendo sus conexiones eléctricas, ¿sale? Vamos a utilizar un color para eso, va a ser un color de plástico, tipo plástico. Vamos a ver si tenemos por aquí un color, vamos a manejar este negro, ¿ok? Listo, vamos a ver cómo se ve. Ah, ok, perfecto. También los coditos por acá negro. Ok, perfecto, chicos. Creo que ya tenemos la mayoría. Ok. Estos equipos de por aquí también vamos a aplicarle un tipo de material, metales. Y vamos a dejarlos, ¿qué les parece? En un color polimetal están. Vamos a ver qué tipo de material le vamos a aplicar ahí. Sí, muchachos, necesito buscar si alguien de ustedes tiene material para Lumion, bueno, y quiera compartirlo, chicos, pues se le va a agradecer de todo corazón, ¿ok? Vamos a ponerle este tipo también aquí. Vamos a ponerle aquí este y listo. Vamos a hacer la prueba, muchachos. Y las valvulitas, bueno, aquí. Vamos a hacer la prueba rápidamente. Vamos a hacer una prueba. Ok, también estos filtros color blanco, listo. Perfecto. Bueno, creo que a este punto, bueno, me faltaron estas bombas, ¿sale? Vamos por acá. Vamos por acá. A ver, vamos a ponerle también metales. Ajá, aquí vamos a ponerle esto. A esto también le habíamos puesto así como si estuvieran oxidados. Por acá también, ¿sale? Vamos a hacer que se lo está comiendo la polilla. Vamos a ponerle metal por acá. Y le vamos a poner, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿sale? Listo.
Bien, vamos a hacer rápidamente una prueba, cómo cambiar. A ver, vamos a verla por ahí. Le vamos a dar la máxima calidad, chicos, la máxima calidad al render, ¿ok? Vamos a poner a prueba la computadora a ver si realmente aguanta. Ok, aquí también. Esta bombita para que se vea igual que las demás. Vamos a ponerle por acá, acá. Ok, a esta le pusimos ese estilo, ok, que ya está medio oxidada. Por acá también a esto, sale. Y a esto vamos a ponerle, aquí vamos a cambiarle tantito. Ahí está, vamos. Ahora sí, muchachos. Ok, vamos a sacar una vista por acá. Listo, le damos a aplicar. Y ahora vamos a proceder con el renderizado. Ok, vamos a sacar una vista. Vamos a sacar una vista aquí, ¿sale? Una vista frontal. Aquí, para poder visualizar el buen diseño de nuestro amigo Yareb. Aquí está. Vamos a sacar una vista aquí, ¿sale? Para que se visualice esa parte de aquí. Nos interesa aquí. Ujú. Bueno, voy a eliminar estas vistas de aquí para poder sacar un nuevo. Eliminamos. Vamos a eliminar. Eliminamos por acá también. Y también por acá eliminamos. ¿Listo? Bien. Vamos a sacar aquí esta vista. Vamos a sacar una vista de estas. Aquí a ver cómo se ve. Y tomamos una captura por aquí. Perfecto. Por acá también vamos a tomar una captura. Por acá también sale. Perfecto. Y ahorita vamos a hacer un pequeño video, ¿ok? Vamos a hacer un video para ver cómo se vería esto rápidamente en un videito. Un recorrido aéreo. Listo. Vamos a ver por acá. Yareb. No sé si estás por ahí, amigo Yareb. ¿Qué otra vista te gustaría, amigo? Para que lo tengas el protector de pantalla. Ok, vamos a sacar otra vista. Sí, ¿vale? Ok, vamos a ver aquí, esta vista de aquí, ¿vale? Y la sacamos por acá. Listo, vámonos al proceso de fotos, conjunto de imágenes, perfecto. Le vamos a dar, ¿qué le parece si la vamos a sacar tipo póster, chicos? Sin miedo al éxito, ¿sale? Ya la compu está apagada, ya lo que tenga que pasar, que pase. Vamos a ponerle aquí Pro número 2 y vamos a darle fuego, papá. Vamos a ver, listo, miren. Vamos a renderizar aquí sus imágenes del buen Jared. Jesús Estrada, qué buen diseño. Jesús Estrada, para destrucción de los equipos hay una referencia en específica. Mira, amigo Jesús Estrada, mira, claro que sí, tú como diseñador o como, bueno, sobre todo esto lo hacen las personas pues que ya tienen experiencia en diseño de tubería. Sobre todo, amigo, es que tú tienes que hacer un arreglo que sea funcional, ¿ok? Cuando se hace un diseño de tubería es que funcione, sea económico y que, o sea, funcional. Eso quiere decir que tú tienes que tener tus tuberías de una forma ordenada, ¿verdad? No vas a trazar tuberías por donde tú creas, no. Tiene que ser funcional. Es decir, en este diseño el amigo, el ingeniero Yareb, los distribuyó pues de una forma pues que las personas pueden entrar a darle mantenimiento a la bomba. Porque durante el desarrollo de las ingenierías tú tienes que pensar si tú vas a instalar una bomba o proyectar una bomba, tú tienes que dejar el espacio para que las personas puedan desmontar la bomba, le puedan dar mantenimiento, todo. O sea, tienes que ver la forma también de que, por ejemplo, que las tuberías a la hora de instalar los sistemas, por ejemplo, ¿a qué me refiero a los sistemas? Como por ejemplo, aire de instrumento, diésel o cualquier línea que sea auxiliar para que el equipo pueda funcionar, tienes que dejar saberlo proporcionar, ¿verdad? Los equipos se van a instalar dependiendo la forma en la que trabaja, ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta aquí, mira, aquí el buen amigo Yare puso sus dos bombas, por acá tiene otras bombas, tiene todo bien distribuido, aparte pues le hizo su protección. Aquí me faltó ponerle material a las protecciones. Pero la verdad, sí, amigo, esto lo hizo un amigo, amigo Jesús Estrada. Esto lo hizo nuestro amigo Yare y bueno, ahorita le estamos haciendo un pequeño render. Ahorita le vamos a hacer un pequeño video para que tenga el recuerdo de sus trabajos que viene haciendo. Ok, vamos a ver en carpeta qué tal nos quedaron estos renders. Ok, miren, ahí está. Yo creo que esto, pues miren muchachos, esto sí se ve ya más profesional. Miren chicos, creo que aquí si lo logran visualizar, se ve toda la oxidación de los equipos y miren, ahí está. Miren, ahí está. Aquí se ve un poquito, se ve mejor, pues no que porque se ve mejor, miren, ahí está. Miren, realmente creo que si, está, miren cómo se ve la calidad de la bomba, se ve de lo mejor, ¿eh? Se ve de lo mejor, miren. Ahí está. Miren muchachos, ¿qué tal?
Lo único que necesito es tener mis materiales. Vamos a hacer ahora un video. Vamos a hacerle un video a nuestro amigo Yaré. Así que si alguien de ustedes tiene algún modelito, y por ahí estoy pendiente con el ingeniero mi Guillermo, otro gran seguidor y amigo de TikTok, de YouTube, de las diferentes redes sociales, le vamos a hacer por ahí también, porque el amigo tiene algunos diseños, pero eso yo lo voy a complementar con unos tanques y unos pozos, ¿ok? Bueno, vamos a hacerle aquí una pequeña película a nuestro amigo Yaré, ¿ok? Vamos a hacerle un recorrido y vamos a poner a prueba la computadora a ver si realmente funciona. Así que por favor chicos, bueno, espero que les esté gustando esta pequeña transmisión. Si alguien de ustedes quiere tener, por ejemplo, esta imagen, y ahorita si quieren voy a renderizar tuberías. Tengo por ahí también tuberías. Si alguien de ustedes quiere algunas imágenes de fondo, sin ningún problema, amigos, se las vamos a estar regalando, ¿ok? Les vamos a estar regalando las imágenes. ¿Listo? Bueno, vamos a ver por acá. Grabar, ¿sale? Vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle un videito aquí a nuestro amigo Yared. ¿Listo? Vamos a comenzar aquí. Vámonos. Bueno, pero va a ser con imágenes. Ok, vamos a salir aquí. Va a ser... añadir... Ok, listo. Vamos a ver. No, va a ser aquí. Listo. Ahora sí. A ver, a ver. A ver. Grabar. Listo. Vamos a ver. Ahora sí, muchachos. Comenzamos aquí, mire. Aquí comienza lo bueno. Aquí nos acercamos. Miren, para hacer un video vamos a utilizar, por ejemplo, aquí, ¿no? Con foto, se hace a través de fotos. A través de la foto vamos capturando las fotos. Miren, está. Vamos a hacer aquí. Y nos podemos acercar. Aquí nos vamos a acercar. Aquí, miren, vamos a visualizar bien aquí. Que se vea excelente. Ok, miren. Por aparte de acá. Nos alejamos y nos subimos un poquito, ¿ok? Miren, el video va a depender, bueno, de qué tanto quieras mostrar en tu video la calidad. Mire, por ejemplo, aquí vamos a hacer esto, bajamos aquí, bajamos, vámonos por acá, otro video por acá, bueno, perdón, otra foto por aquí, y aquí nos vamos a subir para visualizar. Aquí vamos a visualizar, aquí, miren, ahí está. Aquí. Y nos vamos a acercar por acá, mira, está. Aquí nos vamos a acercar en el video, ¿no? Para visualizar aquí, a ver. Aquí vamos a visualizar, aquí, listo, miren. Miren la calidad de la textura, chicos, se ve excelente, ¿eh? Me gustó eso. Ok, mira, ahí está. Nos vamos a alejar un poquito, nos alejamos un poquito. Por aquí también. Mire. Ahí está. Mira, ahí está. Creo que este videito sí va a tardar un poquito. Ahí está, mira, ahí está. Y vamos a finalizar aquí. La verdad sí va a estar algo aquí. Vamos a alejarnos un poquito. Aquí tiene sus venteos, miren, aquí está. Y le aplicamos, ¿sale? Listo. Listo, mi chavo. Ahora sí, vamos a proceder a ver si la máquina puede hacer su chamba. Vamos a ver que haga su trabajo la máquina. Le damos aquí y vamos a proceder a configurar, muchachos. A ver, yo creo que no me guardó película, a ver. Ah, mira, ahí está. Así quedaría, muchachos, así quedaría, mira, ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, vamos a proceder a configurar, bueno, a realizar el render. Lo vamos a configurar, chicos, para que nos quede rápido a una resolución HD, ¿ok? Probablemente, ya le vamos a poner el nombre del creador de este proyecto y lo vamos a dejar listo. Listo, chicos, va a tardar aproximadamente 22 minutos, ¿ok? Bueno, vamos a dejar que la computadora haga su trabajo. Por ahí mientras la computadora trabaja, miren chicos, vamos a ver algo acerca del programa AutoCAD Plan 3D. Miren aquí, rápidamente, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a cambiar a la vista AutoCAD Plan 3D y bien, miren. Ya que estamos aquí con el programa AutoCAD, si lo abrí con AutoCAD Plan 3D, listo, sí. Ya que estamos aquí con el programa AutoCAD Plan 3D, bueno,
Les voy a enseñar, chicos, algunos tips importantes. Y bien, bueno, por ahí mi estimado amigo Yaré tenía problema a la hora de utilizar la herramienta Custom Part. No sé si estés por ahí presente, amigo. ¿Te has conectado correctamente? Ok. No sé si estás ahí. No puedo visualizar los mensajes, ok. Pero bien, miren. Voy a cerrar por ahora este archivo. Lo vamos a cerrar. Le digo que si voy a guardar los cambios. Miren. En lo que el programa comienza a hacer su trabajo, miren, va a tardar 22 minutos en realizar el video, ok. Realmente el video va a tardar arriba de 1 minuto, sí, casi los 2 minutos, ok. Igual la calidad va a ser bueno, a 30 fotogramas por segundo, si no me equivoco, así fotogramas. Bueno, si lo hubiese dejado a 60 fotogramas, tardaría casi 1 hora en renderizarlo, pero miren, la verdad, la calidad la que cuenta, ok, miren. Vamos a pasar rápidamente aquí al programa AutoCAD Plan 3D y bueno, yo aquí voy a abrir un archivo. Ok, vamos a poner un nombre y lo vamos a... Ya que están por aquí muchos de ustedes, les voy a enseñar algunos tips muy importante, chicos, muy importante que debemos de conocer en el mundo del programa AutoCAD Plan 3D. Ok, bien. Miren, la verdad, bueno, hoy en día me han llegado muchas personas que van iniciando con el programa, pero bueno, igual se quieren aventar a lo grande, o sea, ya quieren hacer cosas grandes cuando en realidad desconocen lo básico del programa. Ok, entonces yo lo único que les digo, chicos, todo lleva su tiempo, o sea, todo lleva una secuencia, desde donde las especificaciones. Javi, buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. Bienvenido, Javi. Aquí la cuestión es que tú vayas conociendo la interfaz principal del programa. Miren, por ejemplo, les voy a enseñar aquí rápidamente algunos tips que les va a ayudar bastante, chicos, para cuando ustedes comiencen a realizar sus modelos de tubería. Bueno, aquí vamos a ver, aquí tubería. Listo, miren. Miren, hay formas, y esto muchos de ustedes ya lo saben, algunos todavía van iniciando. Y entonces, miren, a veces nosotros nos complicamos la vida a la hora de que queremos hacer un arreglo de tubería. Por ejemplo, un arreglo de tubería que tiene giros, ¿verdad? Ahí es donde muchos de nosotros muchas veces sufrimos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, miren, yo tengo una tubería que se desplaza así, miren, así. Para los que saben de la parte de tubería, miren. A lo mejor yo tengo esa tubería, a ver, tengo por acá. Yo tengo un giro por acá. Ok, mire. A veces hay ¿cómo se llama? Este giro no representa, está normal, pues mire. Tendría que hacerlo a escala. Lo voy a hacer un poco a escala, chicos, para que sea un poquito más real lo que les quiero explicar. Mire, a veces nosotros queremos trazar tuberías, aquí, ¿no? Trazamos tubería y resulta que la tubería va a tener algún giro. Y realmente créanme que si ustedes quieren hacer los giros proyectando su tubería en 3D va a ser demasiado complicado, chicos. Demasiado. Rolando Aguilar, buenas noches, amigo. Bienvenido. Va a ser muy complicado para ustedes poder hacer su giro. Bueno, yo lo que les sugiero es lo siguiente. Y es que a veces, chicos, dependiendo de nuestro diseño, nuestros arreglos, las tuberías o los codos se degradan, o sea, se degradan, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en 3D, el programa no te dice, oye, aquí hay una degradación, no. Eso te lo indica cuando tú haces el isométrico, ¿ok? Mira, entonces, ¿yo qué le recomiendo? Vamos a suponer así, vamos a hacer la práctica. Supongamos que yo voy a trazar tubería, bueno, y yo tengo giros, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿no? Yo tengo una tubería, a ver, pero aquí también pasa otra de las cosas, chicos. Aquí pasa otra de las cosas, miren. Si se dan cuenta, yo aquí no tengo configurado, no configuré un proyecto. Estoy trabajando con el proyecto que el programa tiene por default. Y bien, aquí ustedes tienen que comprender algo importante, ¿ok? Tenemos que saber lo que viene siendo las unidades de medida. Tenemos que, menos WUnit, miren. Lo primero que tenemos que saber y conocer antes de comenzar a trabajar en un archivo o un modelo 3D es saber cuál es la unidad de medida en la que está configurado el modelo, ¿ok? Una cosa es la configuración del modelo y otra es la unidad de medida con la que tú vas a acotar, con la que tú vas a hacer tus medidas, ¿ok? Esto, mira, si te das cuenta, yo aquí estoy en arquitectura y mira, precisión, estoy en pies, no sé, mira, es diferente, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Nosotros cuando vamos a trabajar, trabajamos en milímetros, ¿verdad? Bueno, yo aquí voy a configurar rápidamente un proyecto. Voy a configurar un proyecto totalmente desde cero. ¿Cómo se configura un proyecto? O le voy a dar en este caso, le digo al programa New Project, le voy a poner aquí Plan 3D Master. Plan 3D Master. Eso quiere decir que mi proyecto va a ser a ver.
A ver, Master. Ahora sí. Plan 3D. Master, ok. Lo voy a guardar en documentos. Perfecto. Next. Yo voy a trabajar con el sistema métrico pulgadas. Bueno, en este caso, chicos, si lo dejas en imperial, tanto el diámetro y la longitud será en milímetros. Si lo dejas todo en métrico, perdón, si lo dejas en imperial, todo va a ser en pulgadas, tanto el diámetro como la longitud. Si lo dejas métrico, milímetro, tanto el diámetro como la longitud, milímetro. Si tú lo dejas en métrico pulgada, va a ser mixto. Quiere decir que los diámetros van a ser en pulgada y la longitud en milímetro. ¿Ok? Recordar eso es importante. Siguiente, el sistema con el que vas a trabajar. El sistema europeo creo que utilizan DIN. En este caso, en mi caso, yo trabajo con PIC. Le doy siguiente. Aquí no voy a configurarle nada porque esto es para trabajar con servidores. Las empresas que trabajan con servidores dedicados, bueno, ellos tienen que configurar aquí para que todas las personas que van a trabajar en el proyecto, ellos puedan, puedan estar compartiendo la información, ¿ok? Le digo next y finalizar, chicos. Vamos a leer los comentarios por TikTok. Quiero dominar toque de lo básico, lo avanzado. Clever Ruiz, claro que sí, amigo, claro que sí. Déjame mensaje ahí por TikTok y por ahí tengo yo unos cursos que te puedo compartir totalmente gratis, amigo, ¿ok? Te puedo compartir unos cursos gratis, ¿sale? Así que no te preocupes, solamente deja tu mensaje privado por TikTok. De igual manera, ahí en el canal en la cuenta de TikTok, acabo de dejar un link que te va a llevar directamente a Telegram o también a WhatsApp, amigo. Sería más fácil para mí poderte atender de esa forma, ¿ok? Rolando Aguilar, claro que sí, amigo Rolando. ¿Qué necesitas, amigo? ¿Qué necesitas, amigo? Ahora bien, chicos, miren. Cuando nosotros configuramos un máster, este archivo, mire, aquí está. Aquí tengo mi máster, ¿ok? Yo ya voy a poder comenzar. Yo voy a poder comenzar a realizar prácticamente ya mis primeros proyectos de tubería. Para trabajar con proyectos de tubería, un nuevo archivo, mire, y es que la mayoría sufre de esta forma. ¿Por qué? Porque desconoce todavía el programa. La mayoría piensa que al abrir un archivo, aquí abrimos un archivo y ya vamos a comenzar a trazar tubería. No, el programa te va a dar un error porque te dice que tú necesitas tener un proyecto configurado. Listo. Yo configuré un proyecto. Yo ya tengo una opción que se llama Plan 3D Drawing. ¿Ok? Le voy a dar clic derecho, New Drawing. Listo. Y aquí le voy a poner práctica. Listo. Una vez que yo ya tengo un proyecto, por ejemplo, aquí, ahí está, miren, chicos. Yo ya tengo un proyecto configurado, tengo un documento. Claro que sí, amigo Rolando Aguilar. Dice ayuda 3D. ¿En qué aspecto, amigo? ¿En qué necesitas ayuda, hermano? Ahora bien, vamos a verificar cuál es la unidad de medida en la que está trabajando ahora nuestro modelo, ok, para visualizar. Miren, anteriormente nuestro modelo estaba configurado en pulgadas, ahora está configurado en milímetros, chicos. Ahora sí va a coincidir el modelo al igual manera con el ruteo de nuestra tubería, porque nosotros configuramos el diámetro en pulgadas y la longitud en milímetros, ok. Ahora bien, chicos, miren. Por ejemplo, aquí les va un dato importante, ¿ok? Gracias, Javi. Gracias por ese like, amigo Javi. Ahora bien, ¿cuáles son los tics importantes que ustedes deben de ir manejando y también perdiéndole el miedo? Bien, yo sé que nosotros podemos venir y trazar tuberías en 3D. Miren, ustedes pueden venir a hacer esto, ¿no? Pueden venir a trazar su tubería, trazan tubería y toda la cosa. Los problemas los vamos a tener a la hora de que queremos hacer, por ejemplo, un spool o un giro, una tubería que va a tener, por ejemplo, un giro especial, ¿no? Conversión de 2D a 3D. Mira, amigo Rolando, pero de 2D a 3D, mira. Si te refieres a dibujar un isométrico 2D a 3D, mira, lo podrías hacer aquí con plan 3D, sí lo podrías hacer, pero no es que tú vas a tener un isométrico y lo vas a pegar aquí y ya lo vas a convertir, no. Mira lo que puedes hacer aquí también, amigazo, con el programa Plan 3D. Mira, este programa te permite, como lo estoy explicando ahorita, que tú puedas trazar tu tubería, por ejemplo, la puedas trazar directamente, ¿ok? Directamente en 3D o si no con líneas. Mira, te voy a explicar con líneas. Ahí te va. Mira, por ejemplo, mandé mensaje, pero me puedes ayudar. Yeyo, claro que sí, hermano. En cuanto termine yo la transmisión, amigo, yo te voy a contactar, ¿ok? De igual manera, ahí están los links de Telegram, WhatsApp y todo en la descripción de la biografía, amigo, ¿ok? Para mí sería más fácil. Claro que sí, Javi, no te preocupes, Javi, ya te estaría mandando el link por Facebook, amigo, no te preocupes, ya te lo estaría mandando, hermano, ¿ok? Ya te mando el video de cómo se instala. Bien, miren, chicos, nosotros también en plan 3D podemos trazar líneas y luego las podemos convertir a 3D, ¿ok? Pero aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué?
Muchachos, aquí hay algo que siempre me gusta a mí explicarle a las personas y lo voy a hacer. En este momento lo voy a hacer en lo que el programa está haciendo su trabajo, ¿ok? El programa ahorita está renderizando, ¿ok? Miren, esto es algo fundamental que nosotros debemos de conocer a la hora de que estamos trazando tubería. Por ejemplo, miren, voy a rayar aquí perdón, mi pantalla. Uy, no me va a dejar porque eso está en otro programa. Ok, miren. Lo primero que vamos a hacer, lo voy a hacer así rápidamente. Miren, nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, aquí, ¿vale? Yo aquí voy a tener, por ejemplo, voy a hacer rápidamente esto, chicos, ¿ok? Va a ser algo así, no tan muy preciso, pero bueno, aquí, para que ustedes me entiendan. Mira, ahí está. Yo sé que aquí tenemos varios máster en esta parte de la tubería y eso para mí es un honor tener personas aquí. Miren, nosotros cuando vamos a hacer un isométrico, amigo, lo primero que debemos de tener aquí es saber el norte. ¿Hacia dónde está el norte? Listo, el norte, el sur, el oeste y el este. ¿Sale? Esto es lo primordial que nosotros debemos de conocer. Listo. Ahora bien, tu modelo o tu proyección va a depender, por ejemplo, por ejemplo, si vas a trabajar con referencia geográfica o, por ejemplo, un norte de construcción o un norte geográfico. Por ejemplo, mira, si mi norte está hacia arriba, cuando yo vaya a generar un isométrico, ¿sale? Yo tengo que decidir si el norte va a ser a la derecha o va a ser a la izquierda, ¿ok? Listo. Esto es lo primero que yo voy a hacer, ¿ok? Arqui, buenas noches, hermano Arqui, bienvenido, amigo. Entonces, si para mí este es el norte, este va a ser el sur, el oeste y el este, listo. De lo contrario, si voy a proyectar el norte hacia la derecha, norte, el sur, el oeste y el este, listo. Bueno, vamos a simular que yo aquí, me voy a dirigir el norte a la derecha, ¿ok? Dice, vamos a ver, Eduardo, necesito ayuda para hacer lo que estás haciendo, pero con coordenada. Ah, ok, Eduardo. Ahorita vamos a ver también cómo es esta parte de trabajar con coordenada, amigo Eduardo. Ahorita vamos a ver este tema, ¿ok? Miren, ahora bien, para trabajar en este caso, para trabajar, por ejemplo, con las líneas y que tú digas, bueno, a mí se me hace fácil trabajar con líneas, a luego convertirlas a 3D. Sí se puede, amigo, sí se puede. Ahora bien, tú lo que necesitas es un punto de partida. Para eso vamos a aplicar de una vez la coordenada que dice nuestro amigo Eduardo, ¿ok? Bien. Y vamos a hacerlo de una forma práctica. Vamos a ver, voy a hacer rápidamente aquí un tanque, ¿ok? Voy a modelar rápidamente un tanquecito para que sea más práctico y tú puedas visualizar cómo se inicia en plan 3D. Miren, a mí en lo personal me ha tocado trabajar con coordenadas. Les voy a explicar. Miren, a mí en la empresa en la cual yo trabajo, que es una empresa de diseño de ingeniería, nos dan un famoso PLG, ¿ok? Nos dan un famoso PLG y en ese famoso PLG a nosotros nos indican, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí nos dan, por ejemplo, nos indican que en este apartado de aquí va a ir un equipo, ¿sale? Un equipo vertical, ¿sale? Y esta va a ser su plaquita de lo que viene siendo de cimentación, su base de cimentación, ¿ok? Por acá, por ejemplo, también nos indican, ¿sabes qué? Por este punto de acá, ¿sale? Lo voy a escalar un poquito. Aquí va a ser un equipo vertical más grande, ¿listo? Por aquí tenemos este equipo. Y vamos a simular que por aquí yo voy a tener, por ejemplo, un equipo vertical, perdón. Equipo horizontal, vertical. Y vamos a suponer que por este lado de acá, a mí los ingenieros, el de ingeniero de proceso, nos dice, ¿sabes qué? Aquí vas a tener un área de bombas. ¿Listo? Marco, gracias, amigo Marquito. Ahora bien, amigo Eduardo X. A nosotros, a mí me ha tocado trabajar en colaboración con otras empresas, o sea, con una empresa 2, vamos a decirlo. La empresa en la cual yo trabajo, empresa 1 y la empresa 2, y es decir, trabajamos de una forma colaborativa, ok. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando trabajamos nosotros con coordenada? Mire, de hecho esto lo hice demasiado pequeño, lo voy a escalar para que se vea más grande. Miren, espero que les quede súper claro. Miren, ahí está. Yo tengo este PLG. Cuando hablamos de coordenada, amigo Eduardo, se supone que a nosotros nos van a dar una coordenada inicial, ¿verdad? Donde te van a decir, a ver, Eduardo, en esta coordenada, y bien, tú lo primero que vas a hacer es ubicar tu círculo y aquí vas a ubicar tanto el valor de X y Y, listo. Vas a ubicar tu coordenada, listo. Una vez que ya tienes tu punto de coordenada, si te dicen que la elevación va a ser, por ejemplo, no sé, ¿cuánto te gusta? Va a ser a 1 metro. Bueno, esto porque está muy pequeño. Lo voy a hacer a 1000, ¿no? Lo voy a hacer a 1000. Vamos a simular. Y esto lo voy a hacer más grande porque lo hice demasiado pequeño. Listo, mire. Vamos a suponer que yo acá tengo en mi proyecto, yo tengo que conectar
de esta coordenada, primero, la primera tarea que yo tengo que hacer es ubicar la coordenada de la empresa número 2 en la cual me dice, ¿sabes qué? Yo aquí te voy a dejar, por ejemplo, mira, yo aquí lo voy a hacer rápido, muchacho, ¿ok? Y espero que te quede claro, amigo Eduardo. Y si tienes duda, con todo gusto, amigo, pregunta. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa número 2 dice, ¿sabes qué? Yo aquí te voy a dejar, mira, yo aquí te voy a dejar una válvula, ¿verdad? Listo, vamos a aquí, ¿no? Vamos a suponer que esta válvula aquí, yo la voy a mover en relación a la cara de esta válvula. Listo, aquí. La voy a posicionar aquí. Listo, mira. Y me comentas, amigo Eduardo, si te queda claro, amigo, o tienes más duda, ¿ok? Miren, vamos a suponer que yo aquí tengo ya ubicada la coordenada de la empresa número 2, en el cual ellos de aquí hacia atrás van a comenzar a trazar sus diseños y bueno, ellos van a instalar su parte por acá, ¿no? A ellos del pastel, a ellos le toca la parte número 2, ¿sale? Vamos a suponer que esta es la parte número 2 del pastel de la empresa número 2, ¿sale? Aquí, ¿sale? Y de aquí en adelante es parte que me corresponde a mí, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que tú vas a hacer en tu modelo de plan 3D, y también aquí les voy a explicar algo que también ustedes deben de conocer y saber a la hora de trabajar con coordenadas. ¿Por qué? Porque AutoCAD Plan 3D hay un documento que te dice que lo recomendable es trabajar dentro de las coordenadas 100,000 hacia abajo, ¿ok? Si tú trabajas con coordenadas de 110,000, 120,000 en adelante, vas a tener problemas. La tubería junto con el codo es de 4338. A ver, la tubería con el codo, ok. No sé a qué te refieres. Bueno, tu codo es de 4338. Mira, ahora bien, tú lo que vas a hacer, Eduardo, es ubicas, por ejemplo, la coordenada que te va a dejar la otra empresa, ¿no? O para que le vayas a trabajar. De este punto en adelante ya es tu responsabilidad, ¿ok? Ya de este punto en adelante ya comienza tu diseño, ¿no? Ya tú comienzas a diseñar la parte que a ti te corresponde, ¿no? Ahora bien, esto es una forma colaborativa. ¿Por qué? Porque cuando tanto tú, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa número 2 llega al momento que ambas empresas terminan, entonces lo que van a hacer es, si ellos a lo mejor les hace falta un complemento, no sé, y te comparten su 3D, cuando tú lo montes aquí, y bien, aquí les voy a pasar, por ejemplo, un dato, miren, yo voy a hacer por acá un nuevo documento, voy a poner un nombre X, ¿ok? Ok, Capote, ¿dónde está el enlace o es de TikTok? Están en TikTok. Ahorita lo vemos, amigo. Ahorita lo vemos, amigo. A ver, Gerardo, ahorita lo vemos, hermano. Está en TikTok el enlace. También lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que lo difundan, por favor. Miren, chicos. Ahora bien, hay formas, ¿y a qué me refiero a trabajar de forma colaborativa? Ok, miren, yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Esto me lo voy a llevar, lo voy a cortar y lo voy a pegar para que yo no pierda las coordenadas, para no perder las coordenadas en el nuevo documento. Yo le digo aquí, voy a venir aquí donde dice Shock Menu Bar y donde dice editar, voy a pegar con coordenadas originales. Miren, chicos, esta tubería que yo acabo de cortar de esta parte de acá, ¿ok? La pegué en su coordenada original, chicos. Ahora bien, en videos anteriores, en la última transmisión, les enseñé cómo se trabaja con referencia. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo ahora? Miren, vamos a suponer que a mí la empresa ya me dijo, ¿sabes qué? Aquí va a ser tu punto, ¿ok? Aquí es tu punto inicial y de aquí para acá es tu responsabilidad. ¿Listo? Bueno, resulta que esta es la empresa número 2, bueno, no, mi empresa, ¿no? Y esta es la empresa número 2. Cuando te manden a ti este archivo y tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a comparar para ver realmente que estamos trabajando en coordenadas y que todo coincide. Bueno, pues yo aquí lo que voy a hacer es que voy a trabajar con una referencia. Miren, voy a trabajar con una referencia en la cual, miren, chicos, ahí está, en la cual se vinculó el diseño de la empresa número 2 con la empresa para la cual yo trabajo. Mira, esta. ¿Listo? Conectar con componente adyacente y listo. Miren, chicos. A esto se le llama trabajar con referencia y bueno, yo creo que en esta explicación ya les enseñé la parte de, bueno, recordarles cómo se trabaja en referencia y de igual manera, chicos, cómo se trabaja con coordenadas. Ahora bien, algo importante, y eso pues se los tendría que explicar yo en otra transmisión, cómo se trabaja con coordenadas. Voy a hacer rápidamente, les voy a adelantar para que vean ustedes en lo que se va, en los problemas que van a enfrentar muchos de ustedes a la hora de trabajar con Plan 3D, pero cuando ya tú tienes el conocimiento de cómo lo vas a solucionar, créanme que se siente un alivio. Yo batallé mucho, les voy a explicar, miren. En mi caso, muchachos, yo voy a mover todo esto, ¿ok? Voy a mover todo esto para acá, miren.
Sabemos que existen bueno, los planos cartesianos y tenemos los 4 cuadrantes, ¿verdad? Tenemos 4 cuadrantes. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos los 4 cuadrantes. Vamos a suponer, AutoCAD Plan 3D es infinito, el modelo es infinito, pero dentro de este infinito, el programa tiene, por ejemplo, aquí que te dice, ¿sabes qué? Todo lo que está dentro de este recuadro son coordenadas que están por debajo de 100.000, ¿ok? Va debajo de coordenadas 100.000. Eso quiere decir que tú puedes trabajar cómodamente y no vas a tener problema. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que tú vas a tener cuando estás trabajando fuera de las coordenadas 100.000? Se te van a desconectar los elementos. Cuando tú quieras generar isométricos, te van a salir los codos, te van a salir de un lado, se te van a desconectar las líneas. Vas a tener un montón de problemas y eso ya me pasó a mí. Y esto, pues, con ayuda de nuestro amigo, el ingeniero Diego Hernández, pues él me dio, oye, lo vas a hacer y tu problema es esto. Y sí, efectivamente, en un ratito más a los chicos del WhatsApp les voy a compartir un PDF donde viene la explicación de cómo es, cuál es la importancia de trabajar con coordenadas 100.000, ¿ok? Ahora bien, a mí me ha tocado que lamentablemente cuando me dan el famoso PLG o la ubicación de los equipos, están por acá, listo. La recomendación es trabajar aquí, muchachos, trabajar cerca del punto cero. Eso es lo recomendable, muchachos. Trabajar cerca del punto cero para que ustedes no tengan problemas. Amigo Cricri, mira, mándame, Rolando, el link está en el link de la biografía de ¿cómo se llama? De WhatsApp. No sé si, bueno, por aquí lo tenía yo, pero no sé si me deja. Mira, lo voy a pegar aquí. No sé si TikTok me permita dejarlo. Lo acabo de copiar por TikTok. Sí, ahí están los mensajes de TikTok, amigos, para que lo vayan copiando, ¿ok? Miren, a mí me ha pasado entonces, chicos, que me ha tocado trabajar fuera de la coordenada 100.000 y ese es el problema que yo tengo, ¿no? Pero ¿cómo lo soluciono? ¿Hay alguna solución? Sí, hay una solución. Simplemente requiere de que tú trabajes con referencia, ¿ok? Ok, que trabajes con referencia. Vamos a ver si lo pegamos por el chat de acá. Vamos a ver. A ver, déjame pegar por acá. Bueno, a ver, no me deja, amigo. Excelente, amigo. No me deja YouTube pegar eso, ¿ok? Ok. Gracias a las personitas que me están haciendo. Gracias por esa rosita, amigo Cricri. Mándame mensaje privado, amigo, y te voy a mandar el link sin ningún problema, amigo. Miren. Entonces, chicos, ¿cuál es la solución cuando tú estás trabajando con una coordenada fuera de 100.000? Bueno, aquí les va un tic importante y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Miren. Lo que van a hacer ustedes, chicos, es lo siguiente. Ustedes van a tener su plano, sus equipos ubicados acá, ¿no? Miren, ustedes van a ubicar sus equipos acá, fuera de la coordenada recomendable que es 100.000, ¿ok? Miren, vamos a suponer que ustedes van a tener aquí esto y esto por acá, ¿listo? Bueno, estos equipos van a estar en coordenadas reales. ¿Por qué? Porque están en el lugar real, ¿listo? Ahora bien, lo que yo les recomiendo es que ustedes van a sacar, por ejemplo, de aquí. Ustedes lo que van a hacer es que van a copiar esta coordenada. Ok, miren, esta coordenada que está aquí, miren, esta coordenada que está aquí, la van a copiar esta que está aquí. En X y Y, miren, si se dan cuenta, estamos en coordenadas X 2 millones y también en Y 2 millones. Estamos fuera de las coordenadas que el programa nos recomienda, ¿ok? Ahora bien, ustedes lo que van a hacer es Roland, cuando termine, hermano, yo con gusto te comparto por ahí, te voy a compartir el link, ¿ok? No te preocupes. En cuanto a ustedes, miren, yo les recomiendo, yo lo que les recomiendo aquí es que ustedes copien, por ejemplo, yo aquí tengo un blog de notas, miren, yo acostumbro siempre a agregar un blog de notas y les voy a decir por qué, miren. En este blog de notas, por ejemplo, voy a decirle un archivo nuevo, le voy a decir nuevo, listo. Yo voy a copiar el valor. Toco este puntito de aquí, miren. Voy a tocar esta coordenada, la copio. Y aquí le voy a decir X es igual a eso, ¿no? Listo. Y Y, de hecho estamos en coordenadas, no estamos en 2 millones, amigos. Estamos en 200.000, pero estamos fuera del rango recomendable por Autodesk. Listo. Y aquí también voy a copiar yo la coordenada de Y, ¿ok? Ahora bien, les voy a decir por qué es importante que ustedes mantengan estas coordenadas, ¿ok? Esta es la coordenada real. Una vez, muchachos, que ya ustedes ya tienen ubicada una coordenada, un punto de trabajo que va a ser esto, van a mover por ejemplo, este círculo que fue la coordenada que yo saqué, lo van a mover a 0,0. Listo, mira, ahí está. Nos movimos cerca aquí. Yo voy a eliminar esto de aquí, mira, aquí. Yo voy a eliminar todo eso que está acá. Mire, ahí está. Si se dan cuenta, yo moví todo mi plano, lo moví a coordenada 0,0. Pero aquí pasó algo, muchachos.
las coordenadas reales de estos equipos ya no van a coincidir. Si se dan cuenta, este equipo, bueno, este punto de trabajo que antes era esta coordenada que está aquí, 200.000 y 235.000, ahora es cero, ¿verdad? Ahí pues ya comenzamos a tener la duda. Oye, y cuando yo quiera sacar una coordenada, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí les va un dato importante, muchachos. Bien, esto en la próxima video, vamos a ver si ya terminó de hacer el video. Ya casi, chicos, ya casi lo termina. Esto se los voy a explicar con ejemplos en la próxima transmisión. Así que por favor, si me ayudan compartiendo, se los voy a agradecer mucho, chicos. Recuerden que esta es la verdad, la motivación es ver la participación de cada uno de ustedes, ¿ok? Bien, ahora bien, ¿qué pasaría si yo quisiera sacar ahora una coordenada? No voy a poder, chicos. Yo aquí no puedo, por ejemplo, y lo vamos a hacer aquí, miren. Si yo tengo esta tubería aquí, miren, yo vamos a suponer que yo tengo esta tubería que se conecta aquí, se viene para acá y todo para acá, y viene, regresa y todo acá, ¿no? Tengo mi tubería. Si a mí me preguntan el día de mañana, oye, y la coordenada necesito, vamos a ponerle, por ejemplo, una valvulita aquí, ¿no? Esta valvulita por aquí. Sale. Esta válvula, pues prácticamente ya su coordenada ya la perdimos. Su coordenada real ya la perdimos, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué pasa a la hora de generar los isométricos? Ya esta coordenada ya no funciona. Aquí, si yo saco un isométrico, no me funciona, pero hay una solución. ¿Cuál es esa solución, chicos? Miren, aquí le voy a dar la más sencilla. La otra hay que meternos a la proyección, al Project Setup. Y bueno, eso se lo tengo que enseñar yo, pues ya con ejercicios reales. Listo, miren. Recordar que le dije que esta coordenada la tendríamos que guardar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando generemos un isométrico rápido, por ejemplo, yo voy a venir aquí y vamos a suponer que yo quiero hacer este isométrico, ¿ok? Le voy a dar a hacer un isométrico. Bueno, me voy a venir aquí donde dice avanzado, ¿verdad? Avanzado. Y miren, chicos, ¿qué nos dice el programa? Valor de X y valor de Y. Bueno, entonces aquí yo le voy a decir al programa, ¿ok? Que este plano de tubería, ok, voy a cerrar todo esto, chicos. Voy a cerrar aquí, aquí y aquí. Miren, aquí. ¿Vale? Yo le digo al programa que esta coordenada en X y que esta coordenada en Y, ¿sale? Aquí vamos a pegarla, vamos a ver. Unidades, bueno, creo que no me deja ver, vamos a ver. Acá vamos a ver, unidades, reportadas, ok, decimal, ok. Vamos a ver, vamos a quitarle estos decimales aquí, mire. A ver, vamos a ver aquí, ahora, mire, aquí. Ahora sí. Mire, ahora sí. Mire, yo lo que tengo que decirle al programa es que este isométrico me lo va a sacar en relación a un punto, a una coordenada real que yo tenía, ¿ok? Listo. Y cuando yo genere el isométrico, ¿vale? Voy a hacer así rápidamente, muchachos. Esto se los tendría que explicar yo más a detalle, ¿ok? Con ejercicio real. Bien. Permitir, listo, miren. En este caso, chicos, me va a generar rápidamente el programa un isométrico. Ahorita me va a generar un isométrico. Miren, ahí está. Cuando yo lo vaya a abrir, miren, aquí está. Vamos a abrirlo por acá. Miren. Miren la coordenada que me está arrojando. 255.097. Y por acá tenemos, miren, 200. Bueno, aquí tenemos al este, norte, bien. Miren, vamos a hacer la prueba, ok. Yo generé un isométrico considerando aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí. Yo le voy a decir ID y vamos a ver en qué coordenadas andamos aquí, ¿vale? Miren, si se dan cuenta, chicos, en X andamos en 54.823 y en Y andamos en 45.189. ¿Ya vieron? Ahora bien, cuando yo generé mi isométrico, miren qué dato me dio. ¿Ok? Pero imagínense si ustedes tienen que generar 20 isométricos, 50, 100 isométricos. Creo que sería pesado estar cambiando estas coordenadas a cada uno. Bueno, ahora, ¿dónde soluciono yo este problema? Aquí. ¿Vale? Voy a entrar a Plan 3D Master, Project Setup o ejecuto el comando Project Setup. Aquí, mira, aquí y le entramos, ¿no? ¿A dónde voy a meter yo la configuración de estas coordenadas para que por default el programa ya no reconozca las coordenadas? Voy a venir a Isometric de WG. Isometric, voy a venir donde dice aquí, miren, aquí están símbolos. Aquí, muchachos, miren. IsoStyle de aquí. Isométricos por default, configuraciones. Y en este valor que es X y este valor que es Y, ahí voy a pegar yo estas coordenadas y listo, muchachos. Aquí está, miren. Cuando yo pegue esta coordenada y yo genero un isométrico, en automático me va a reconocer eso. Ya no tengo que estar haciendo uno por uno, ¿ok? Ahora bien, aquí le va la otra la parte, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si el día de mañana me piden una coordenada? Bueno, para eso se hacen los famosos archivos master, ¿ok? Miren,
Como estos archivos están con referencia, yo haría un archivo master en el cual yo volvería a mover una copia de ese plano, lo movería yo a su coordenada real. Listo, miren. Sería una copia, ¿vale? Una copia por acá. Y cuando yo esté dibujando aquí, lo que yo dibuje acá se va a reflejar acá. Entonces, yo voy a estar actualizando este máster. Como voy a trabajar con archivos independientes, yo estaría alimentando este máster, ¿ok? Estaría alimentando este máster y cuando me pidan una coordenada, sin ningún problema, yo vengo aquí, le digo ID y el programa en automático me va a dar la coordenada real, ¿ok? Y yo voy a estar trabajando aquí. Cuando yo genere isométrico, con esto aquí, de aquí voy a sacar yo mi isométrico, ¿sale? De aquí voy a sacar yo mi planta. Porque cuando saquemos plantas de cortes y elevaciones, también el programa te pide que tú le indiques en qué coordenadas quieres trabajar. Y listo, muchachos. Bien, creo que hasta este momento pues ya vimos la parte, pues un dato muy importante. Y es que si ya ustedes están trabajando de esta forma y tienen una mejor forma, por favor háganmelo saber en los comentarios. O si no tenías idea de que trabajar de esta forma te va a solucionar la vida, bueno chicos, déjalo también en los comentarios para hacer una nueva transmisión y vamos a trabajar de esta forma, ¿ok? Bien. Vamos a ir dándole vida a esto. Miren, por aquí ya tenemos el video. Miren, chicos, ya tenemos el video. Tardó 22 minutos y vamos a ver si es cierto que quedó bien en nuestro video. Miren, ahí está. Ahí está el video, miren, ahí está. Ahí tenemos el video del buen Yaré. Ahí está. Su obra maestra, chicos. Miren, ahí está. Lo único que sí necesito aprender en esto es hacer animaciones. Quiero hacer animaciones de construcción. Es decir, a medida que se vaya construyendo, por ejemplo, se vayan ensamblando las bases, las bombas, las tuberías, las cañerías. Miren, ahí está. Miren, muchachos. Aquí lo tienen, ¿ok? Así que este videito se los voy a compartir y también las imágenes se las estaría compartiendo. Las voy a subir al Drive porque si las comparto por WhatsApp pierde calidad. Van a perder calidad las imágenes y no, para que las puedan disfrutar bien, tendría que ser en la nube, muchachos. Miren, ahí está. Ahí tenemos el videito rápidamente. Mira, ahí está. Ahí lo tenemos, muchachos. Miren. Ahí está. Ahí tienen su video render. Listo, chicos. Ahí lo tienen. Listo, chicos. Ahí tenemos ese render, ¿ok? Listo. Vamos a ver aquí por acá. Vamos a ver si sacamos otro render por aquí. Listo. Estas las voy a compartir por el canal de WhatsApp. Así que por favor, chicos, uniéndose a la cuenta de WhatsApp, por favor. Miren, vamos a abrir por acá. Tengo otro. Por acá tengo unos proyectos, práctica. Aquí está. Vamos a abrir este acá. Ok. Bueno, yo voy a cerrar por aquí. Ok. Salimos por acá también. Ok, perfecto. Y voy a cerrar aquí. Voy a cerrar esto por acá. Le digo guardar. Y le vamos a poner el nombre de nuestro amigo Yare. ¿Sale? Yare. Vamos a tener un nuevo proyecto. Y ahorita vamos a abrir otro proyecto en el que yo estuve haciendo algunos renders. Vamos a hacer algunos renderizados. AutoCAD Plan 3D. Jordan, sí, amigo. Se llama Jordan. Jordan se llama AutoCAD Plan 3D, hermano. Si lo necesitan, solamente me lo hacen saber por la cuenta de TikTok, amigo. Con las personas que se están uniendo a las redes sociales, en cuanto yo finalice por acá, yo les voy a compartir los links de los programas, ¿ok? Así que no se me desesperen, por favor. No se me desesperen que les voy a compartir los archivos, ¿ok? Vamos a ver por acá TikTok, por acá Lumion, listo, aquí está. Aquí tengo una, aquí vamos a ver, por acá tengo también un agave. Sí, aquí está, miren. A ver, por acá tengo uno, aquí está, miren. Vamos a hacer algunos renderizados de esta parte de acá, chicos. Si alguien quiere una imagen especial, bueno, me la hace saber. Ok, miren. Está. ¿Cómo apareces en TikTok? Aparezco como diseño de tubería, amigo. De hecho, a ver, déjame ver. Ahorita a ver si puedo copiar el link. A ver. En lo que abre, en lo que está cargando la página de... Ok, listo. Aquí está. Bueno, a ver si me deja la plataforma compartirles esto por TikTok. Perdón, por YouTube. Miren. Este es el link, chicos. Ahí está, miren. Ahí está el link. Ahí lo acabo de compartir por YouTube, chicos. Y lo voy a compartir también acá por Facebook. Listo, chicos. Ahí está, por Facebook. Para que puedan unirse, chicos. Para las personas que deseen unirse, chicos, pues sería, la verdad, se los agradecería mucho porque me ayudaría mucho. Bien. Entonces ahí van a tener acceso a todas mis redes sociales. No olviden que las personas que se unan a mis redes sociales y manden la evidencia van a participar para que tengan acceso a los plugins. Miren, por ejemplo,
¿Y de qué plugin estamos hablando? Bueno, les voy a dar, en lo que abre el programa, les voy a dar una pequeña demostración, ¿ok? Miren, vamos a hacer una pequeña demostración de qué plugin estamos hablando. Miren, por ejemplo, existen programaciones de válvulas, ¿ok? Donde tú vas a tener válvulas. Por ejemplo, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a cargar por aquí en lo que el programa Lumion carga al 100%, ¿ok? Miren. Vamos a cargar, por ejemplo, acá. Unidad C. Vamos a cargar, a ver. Vamos a cargar por aquí. Válvulas Python, chicos. Miren, estas válvulas Python, aquí Imperial. Vamos a ver que nos carguen bien. Aquí están válvulas Python. Aquí están. Miren, chicos. Bueno, me falta configurarlo. A ver, voy a configurar ahorita de una vez. Sí, lo que pasa es que estas las instalé en la versión 2024 de AutoCAD Plan 3D. Bueno, ahí está. Miren, ahí está. Miren, muchachos, esto también está genial. Si quieren, alguien de ustedes quiere alguna imagen de esto, de este tipo de quiere algún renderizado especial, por favor, me lo hace saber. Ahorita mismo lo hacemos. Miren, a mí me gustó. Miren, este es uno de los proyectos que estoy trabajando, muchachos. Miren, ahí está. Por ejemplo, aquí, miren, ahí está. Vamos a hacer aquí rápidamente una imagen, ¿ok? Aquí, de este tanque, miren. Este tanque me gustó mucho. Este lo dibujé con CADWORD, ¿ok? Fue diseñado con CADWORD. Bien, vamos a sacar unos renders por aquí, chicos. Vamos a sacarle unos renders, a ver. Y vamos a sacarlo a full, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Realista. Y le vamos a dar, ok, yo creo que aquí ya tenía yo guardado todo esto, ¿ok? Rayo, quieto. Vamos a quitar aquí, aquí, aquí. Vamos a quitar esto. Esto también, a ver. Vamos a quitar esto. Uy. Vamos a quitar esto. Aquí también. Sí, lo que pasa es que ya saqué unos renderizados, chicos, de aquí de este. Hice algunos videos, hice un videito por ahí. Vale, vamos a hacer, por ejemplo, un render nuevo de esto, ¿vale? Si alguien de ustedes quiere un render de esto para su computadora, ya sabe, se lo estamos compartiendo. Que sea mi... Aquí vamos a hacer esto, miren, chicos, vamos a hacer... Ah, bueno, aquí se me movió, no hay problema. Ok, bueno. Vamos a hacer... Y esto que ya estamos con Inventor y con software. Claro que también aquí tengo muy buenos maestros. Para hacer un buen máster tenemos que tener buenos másteres. Por ahí tenemos al ingeniero Aníbal. No sé si está aquí en línea todavía, pero la verdad, de los mejores, de los mejores en Inventor. Así que próximamente espero que también nos pueda colaborar el ingeniero Aníbal aquí en una transmisión, que nos pueda enseñar a hacer alguna estructura y que la podamos renderizar, ¿ok? Bueno, eso ya lo voy a platicar con el ingeniero Aníbal, a ver si se anima a regalarnos una hora de su conocimiento. Y bueno, vamos a hacer este renderizado rápido, ¿ok? De esta parte de aquí. Vamos a tomarle una foto y listo. Nos los vamos a llevar a un estilo realista, listo. Vamos a llevárnoslos al render. Vamos a sacar tipo póster, no le vamos a andar con miedo, ¿sale? Póster, vamos a poner el nombre cualquiera, ¿ok? Vamos a darle guardar y sin miedo, muchachos. Y que inicie la fiesta, miren. Ahí lo tenemos, chicos, ahí está. Esto sí va a tardar 3 minutos, ¿ok? Tarda 3 minutos, pero bueno, también la calidad de la imagen va a ser una belleza, ¿no? Ahí está, listo. Listo, listo. Bueno, por las personitas que se están uniendo, bueno, en lo que se está convirtiendo, voy a proceder a pasar al canal bueno, voy a pasar a mi Drive para irles pasando el programa, ¿ok? No se preocupen, así que por favor, no se me desesperen. Y bueno, vamos durante el en vivo también vamos a aprovechar a ayudar, ¿ok? Vamos a ayudar aquí a mis chicos. Listo, ahí está, muchachos. Ahí tienen el link de Plan 3D. Plan 3D, ¿vale? Listo, ahí lo tienen, chicos. Y bienvenidos, sean todos bienvenidos. Gracias por su tiempo. La verdad, para mí es un placer poder estar aquí. Créanme que, pues, sencillo, porque yo sé que hay mejores personas que tienen mejor conocimiento, sí, lo tienen, pero lamentablemente, pues, va a ser muy difícil que esas personas se conecten y les quieran enseñar así. Oye, no, va a ser difícil, pero bueno, ojalá que algún día todos cambiemos ese pensamiento, ¿no? Pero bueno, mientras que podamos y vayamos aprendiendo en el camino, chicos, yo les voy a ir enseñando a ustedes. Lo único que les pido es full que me apoyen a seguir creciendo en las redes sociales y de esa forma, muchachos, yo tendré la oportunidad de seguirme preparando para poderles preparar a ustedes, ¿ok? Dice capacidad de tu laptop o PC. Eduardo, este es una laptop, perdón, este es un CPU, amigo, es un CPU especialmente para render. Este es especialmente para render, tiene 64 GB de memoria RAM
y tiene una Nvidia RTX 4070 de 12 GB, procesador Intel Core i5 y una placa madre Asus de la última generación. Por ahí salió una oportunidad y pues tuve que vender un pulmón para podérmelo comprar. Pero bueno, ya aquí la tenemos y estoy transmitiendo. Bueno, ahorita con un CPU estoy haciendo lo que viene siendo Lumion, y con otra máquina ya estoy manejando la parte de la transmisión, porque si le dejo todo a una máquina la puedo dañar, pues la voy a sobrecargar. Y de esta forma reparto las tareas, ¿no? En una puedo transmitir y en la otra puedo hacer los movimientos, ¿no? Por eso ya ayer ya no me pude conectar, porque pues estuve haciendo la forma de cómo echarla a andar y ya quedó, chicos, ¿no? De esta forma he fluido totalmente todo. Y mañana vamos a hacer recorridos virtuales. ¿Listo? Mañana, ¿qué le parece si vamos en este 3D que les acabo de mostrar? Bueno, en este que está aquí, se está renderizando. Vamos a hacer algunos recorridos virtuales. ¿Qué les parece? En un rato más voy a comenzar a configurar y ver que todo funcione. Y vamos a hacer recorridos virtuales, ¿ok? Como si ya esto estuviera instalado al 100%. Bueno, vámonos por acá, vamos a abrir la carpeta y vamos a ver cómo nos quedó el render. ¿Listo? Y aquí está. Miren, chicos. Miren, este sí se ve excelente. Miren. Ahí está. Miren, para sus protectores de pantalla, chicos. Ahí está. Ahí lo tienen, muchachones. ¿Sale? Ahí está. Creo que la próxima lo que vamos a hacer es que le vamos a poner nombre. Vamos a ver, pero tendría que hacer los nombres en 3D para ver la forma que los nombres se vean incrustados aquí, ¿no? En los equipos, para que ustedes lo pongan con su protector de pantalla y con el nombre de cada uno de ustedes. Bueno, si les parece esa idea, háganmelo saber para que yo lo vaya haciendo. Cricri, el enlace del Drive lo estoy compartiendo por Telegram, amigo. Pero de igual manera, en cuanto yo termine, si me has dejado mensaje por TikTok, yo ahí te lo voy a mandar, amigo, ¿ok? Pero recomendación es que se unan a la cuenta de TikTok, a la cuenta de Telegram o WhatsApp, porque yo ahí estaré compartiendo información y podrías tenerles al tanto de lo que vamos a estar haciendo, ¿ok? Bien, no sé si quieren, por ejemplo, muchachos, quieren otras imágenes más. Estas se las voy a estar compartiendo ahí por el ¿cómo se llama? Por el WhatsApp. Sí, lo voy a subir al Drive y lo vamos a mandar al Telegram. Miren. Ok, perfecto, amigazo. Perfecto, excelente. Eso me da gusto. Muchísimas gracias, amigo Cricri. Ok, gracias por esa participación. Y la verdad, personas así que toman la decisión de apoyar a personas así como nosotros que vamos iniciando, pues yo creo que pues merecen lo mejor, ¿no? Bien, miren, chicos, les voy a presumir. Este lo hizo un ingeniero con el que estoy trabajando, ¿eh? La verdad me da mucho gusto porque pues la verdad fue la primera vez que estaba interactuando con el programa y ya se dio el lujo hasta de hacerle su soporte y toda la cosa al equipo vertical. Miren, esta. Vamos a buscar una vista por aquí, mira, ahí está. Una vista por aquí más o menos que se vea la estructura, chicos. Ahí está, mira, ahí está. Aquí, vamos a ver que se vean las válvulas de... Aquí está, mira, aquí están las válvulas, perfecto, miren. Esta vista de aquí, muchachos, mira, aquí. Aquí que es el enfoque, ¿ok? Vamos a posicionar bien la vista. A ver, una que se vea acá de caché, que se vea de caché. Bueno, a ver esta de aquí. Vamos a dejarla aquí. Ahí está, muchachos. Ahí está. Vamos a sacar a ver cómo se ve esta vista, a ver. Pero no me convence esa vista. Quiero que se vean las válvulas, ahí está. Ahí, vamos a ver que se vean las válvulas y aquí vamos a hacer otra foto por aquí. Tomamos foto y renderizamos, muchachos. La vamos a hacer a resolución de impresión, listo. Aquí, póster 2, vamos, sin miedo al éxito, papá. Vamos a darle aquí, papá. Si alguien quiere la foto, chicos, se las voy a mandar. Me uní al WhatsApp. ¿Cuál es el grupo de Telegram? Ahí ahorita ahorita que te uniste al grupo de WhatsApp, ahí voy a mandar el link. De hecho, voy a volver a compartir el link para que te puedas unir. Aquí está, miren, chicos. Gracias a las personitas que se van uniendo, miren. Bueno, aquí de una vez les voy a compartir por WhatsApp. Este es el link este link es de Plan 3D, listo, para que lo puedan bajar. Plan 3D. Ahí lo tienen, amigazos. Y les voy a compartir de una vez el link para que se puedan unir. Si me pueden apoyar uniéndose a las otras redes sociales, pues también se los voy a agradecer muchísimo. Ok, miren, ahí está. Vamos por acá, en lo que renderiza la foto, por ahí el programa. Miren, este es el link para unirse a las otras redes sociales. Recordar que las personitas que me apoyen por ahí, les voy a... Probablemente haga aparte un tiempo y les instale remoto a todos. Probablemente a todos los que se unan, tanto en todas las redes sociales, me manden sus evidencias.
en automático se van a ganar un plugin. Yo se lo voy a instalar remotamente, ¿ok? Remotamente lo voy a hacer. Voy a apartar un fin de semana y esa lo voy a tomar para instalarle los plugins, ¿ok? Está decidido, chicos, pero depende de ustedes si se lo quieren ganar. Recordad que son $80 el precio de cada plugin, ¿ok? Miren, ahí está. Miren, ahí está, miren, muchachos. Aquí tenemos esta válvula, solo que vamos a buscar otra que tenga material, ¿ok? Estas no tienen material, pero vamos a buscar una que sí lo tenga. Ok, perfecto. Vámonos por acá, miren. Vámonos por acá, o vámonos por acá. Mire, por ejemplo, estos arreglitos aquí, mira, ándele, estos de aquí me gustan, miren. Ahí está. Vamos a hacer uno de este lado de acá, mira, ahí está. Y vamos a finalizar con este último, ¿sale? Ahí está. Este arreglo de aquí, listo. Vamos a bajarlo un poquito, vamos a bajarlo un poquito. Aquí, ahí está, listo, muchachos. Vamos a tomar la tercera captura y vamos a renderizar. Y esta sí la vamos a full, ¿eh? Esta sí va a quedar tipo póster, sin miedo, ¿sale? Esta va a salir más grande que todas. Y va a ser la 3, ¿listo? Y guardamos. Vámonos. Vámonos, sin miedo al éxito. Ahí está. Miren, les hablaba yo ahorita de los famosos plugins, chicos. Ahorita les voy a mostrar cuando hablamos de plugin a qué me refiero, ¿ok? Para que ustedes vayan viendo, ¿sale? Realmente los plugins te ayudan muchísimo a la hora de desarrollar tus modelos de diseño. ¿Por qué? Porque estos plugins, pues una de ellas que son paramétricos, ¿ok? Una de ellas que son paramétricos, y cuando hablamos paramétrico es que, por ejemplo, si tú tienes una válvula de clase 150 y necesitas una de bola en clase 300, solamente le sacas una copia, le modificas la clase, le modificas la longitud, le modificas la altura, dependiendo de la válvula. Y listo, chicos, tienes una nueva válvula, ¿ok? Y todo eso está en el canal de YouTube, ¿eh? Todo esto que les estoy comentando está en el canal de YouTube. Ahí van a encontrar absolutamente todo, ¿ok? Van a encontrar videos de cómo se generan de las válvulas, que ya, bueno, válvulas paramétricas de la programación Python, cómo la puedes convertir de un diámetro a otro. Por ejemplo, puedes hacer tus catálogos con la programación Python. Me da mucho gusto porque ya hay muchas personas que lo están haciendo, o sea, ya están manejando implementando la programación Python, ya están comenzando a dibujar. Por ejemplo, me da mucho gusto del ingeniero Aníbal, el ingeniero Aníbal él es de Perú, y realmente cuando él comenzó su proyecto no sabía nada, o sea, él es máster en Inventor porque lo domina mucho, pero con el curso que le compartí por ahí, un curso que también que estoy implementando, que estoy haciendo, pues ya él pudo desarrollar su ingeniería. Gracias a Dios, el día de ayer al parecer ya terminó su proyecto, generó isométrico, generó su 3D, bueno, hizo de todo, pues, y me da mucho gusto porque ya fue descubriendo cómo funciona el programa, ¿no? Y eso es lo mejor de esto, ¿no? Excelente. Bueno, Portito, perfecto. Gracias a todos los chicos que se van uniendo. Gracias, Wilmer, Strolly, gracias, chicos. Gracias por unirse. Por ahí las personas que se van uniendo, por favor, si necesitan algo en especial del programa, háganmelo saber en los mensajitos para que yo los vaya atendiendo, ¿ok? Yo los vaya atendiendo. Por ahí voy a estar dándole acceso a algunos, voy a necesitar algunos administradores porque realmente yo a veces me ocupo y no les puedo atender en el momento, pues voy a necesitar algún administrador para cuando llegue el momento de que necesiten algún archivo o algo en especial, yo con gusto se le pueda. Baki, gracias Baki por ese regalito, amigo. Ahora sí que puedan ustedes, ¿cómo se llama? Les puedan compartir los programas, ¿ok? Así que ya lo vamos a estar viendo en los canales de Telegram. Vamos a platicar. Miren, esto fue un pequeño proyectito donde ayudé a un ingeniero. Miren, ahí está, ¿no? Y lo padre del programa AutoCAD Plan 3D, miren, es que puedes hacer villas y maravillas, amigo. Miren, esto lo hice ahí con Plan 3D. Mira, tú puedes hacer tus proyecciones y puedes visualizar si vas a tener obstrucciones y todo, ¿ok? Sí, Cri, tengo un video por ahí, amigo, ¿ok? Se puede apuntar para insertar en Inventor, tecla Revit. Adrián, mira, amigo, realmente yo creo que para mandarlo a Revit no tendrías problema. Para mandarlo a Inventor, amigo Adrián, no sabría decirte cómo mandarlo a Inventor. Lo que sí te podría decir, amigo, es lo siguiente. Lo que tiene Plan 3D es que tiene un apartado de estructura. No es la calidad de estructura como la que estás acostumbrado a lo mejor a ver en Inventor o Advanced Steel, ¿verdad? Pero mira, aquí tiene una opción que te permite exportar tus estructuras y tú lo puedes mandar a Advanced Steel y allá lo puedes mejorar. O sea, le puedes dar mejor calidad a todos los accesorios estructurales. Eso sí lo puedes hacer.
y también lo puedes mandar a Revit. Lo que sí no sabría decirte, amigo, es si lo puedes insertar en Inventor, ¿ok? Buena pregunta, me dejaste ya con la espinita y lo voy a investigar acerca de eso y de Tecla, porque le voy a preguntar a mi amigo, el ingeniero Aníbal, que él sí pues trabaja con Inventor, ¿no? Bien, miren muchachos, cuando yo les hablo de los famosos plugins, los plugins de Python, miren, por aquí tenemos un plugin, a ver, por aquí tengo unos plugins, a ver, déjame ver si me funcionan aquí. Tendría que instalarlo, hasta el momento no he conseguido. Adrián, déjame verlo, amigo, déjame ver si se puede hacer esa parte de Tecla Inventor. ¿Podría haber algo? Bueno, tendríamos que investigar. En este caso, para Inventor, bueno, no sé, ¿podría haber una opción? Sí, déjame investigar, amigo, déjame investigarlo porque sí, es un buen tema lo que tú estás comentando ahí. Mira, por ahora no, creo que no tengo instalado bien los plugins, no los tengo aquí. Bien, pero con los plugins lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, ok. Miren, vamos a ver, voy a transmitir desde mi otra pantalla, listo. Voy a hacer lo siguiente, ok. Bueno, ahorita me voy a cambiar a mi otra pantalla y les voy a mostrar los plugins que tenemos a la orden, ok. Miren, muchachos, aquí tenemos ya las valvulitas, miren, ahí está, perfecto. Por acá también tenemos, ¿qué más tenemos por acá? A ver, ¿qué otra más? ¿Qué más sacamos por acá? A ver, a ver. A ver, ¿dónde está la última que renderizamos? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde te pierdes? Uy, ya se perdió esa pequeña. Bueno, se nos perdió, pero no hay problema. Mire, voy a cambiarme de monitor. Aguántenme un segundito, por favor, mis chavos. No se me vayan. Pantalla completa, perfecto. Y les voy a estar transmitiendo ahora. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Así que por favor, no se me vayan. Pantalla completa y vamos a cambiar aquí. Propiedades. Y aquí. A ver, listo. Ahora sí, muchachos. Ahora sí. Miren. Por aquí voy a abrir el programa AutoCAD Plan 3D. Miren, les voy a mostrar rápidamente a qué me refiero con los famosos plugins y la forma en la que nosotros podemos sacarle el máximo provecho. ¿Ok? Bien. Miren, bueno, aquí está un pequeño renderizado también que hice por ahí. Miren, ahí está. Si a alguien le gustaría tenerlo, yo se lo comparto. ¿Ok? No tendría lógica pasar al invento. Pues claro que, ándale, amigo Emerson. Creo que yo entiendo, amigo Adrián, que tú lo que deseas pasar a lo mejor sea estructura, pero no te recomiendo. ¿Por qué? Porque Inventor también tiene catálogos, ¿no? Creo que tiene catálogos. Entonces, no sé, de igual manera, no sé la necesidad que tú tengas para pasarlo en Inventor. Eso va a depender de la necesidad que tú tengas, amigo. Y la parte de tecla sería para las estructuras, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, tecla es para hacer los análisis de estructura. Pero para eso lo tendrías que hacer tú, bueno, diseñar tus estructuras en Artsban Steel. Lo más recomendable es que lo diseñes en Artsban Steel o Inventor, ¿no? Y ya te lo lleves, no sé, luego a Plan 3D ya bien definido, amigazo. Eso sí podrías hacer, mi hermano, ¿ok? Sí, porque no tendría caso llevarte las tuberías a Inventor. Ya mejor trabajas con los catálogos de Inventor y sin problema, amigo. Mira, estoy abriendo Plan 3D porque les voy a mostrar algunos plugins que tengo por aquí. Y bueno, les voy a mostrar, les voy a hacer por ahí las personas que ya se unieron, voy a hacer por ahí una encuesta y vamos a ver el plugin que la mayoría quiera que yo le instale y que cumplan en unirse, por ejemplo. Miren, por ejemplo, ahorita, aquí, mire, este es el link que les estoy compartiendo. Ok, las personitas que se unan, por ejemplo, al canal de YouTube, TikTok, estén en Telegram, estén en la parte en la cuenta de Facebook también, en mi fanpage de diseño de tubería 3D y en WhatsApp. Las personas que cumplan con estos requisitos y me manden todas las evidencias por privado, bueno, pues en automático les estaría yo instalando el plugin, chicos. Va a ser en automático. Ya no va a haber sorteo, no va a haber nada. Va a ser en automático, ¿ok? Pero bueno, chicos, eso va a depender de ustedes, ¿no? Bien, miren, les voy a mostrar rápidamente cuando yo les hablo de los plugins, me refiero a lo siguiente. Miren, por ejemplo, vamos a ver aquí. Creo que esto no es déjenme, voy a abrir un archivo por acá. Déjenme abrir un archivito por acá. Por aquí vamos a ver un archivo custom party. Vamos a abrir este archivo. Miren. Se invento la parte mecánica y pasar a modo BIM al plan. Así es, amigo Emerson. Bueno, excelente. La verdad, los que trabajan con para las personas que trabajan con Inventor, y es una belleza. La verdad me encanta.
Me encanta la forma de Inventor, de que tú diseñas bien a detalle, ya te lo mandas a Plan 3D, al igual que el SolidWorks. Miren, chicos, cuando les hablo de los plugins, es lo siguiente, miren, por ejemplo, yo tengo estos plugins, miren, aquí, en la parte superior, bueno, en la parte lateral, yo tengo plugins que son para trabajar con sistemas de red contra incendio. Miren, ahí está. ¿Ok? Imagínense si aquí tenemos un ingeniero especialista en gas y fuego. Mira, ahí está. Aquí tenemos todo, mira, ahí está. Aquí tenemos todos miren, aquí tenemos los rociadores, miren, chicos. Aquí lo tenemos de diferentes modelos, ya son inteligentes, ¿ok? Después de años con el invento puede hacer sueños para... Ah, excelente, Emerson, la verdad que padre, la verdad yo estoy comenzando apenas, Emerson. Estoy en pañales todavía, pero sí, la verdad sí, no, hombre, la verdad está genial, eso está muy bueno, ¿eh? Sí, sí, está excelente. Miren, tengo este plugin que es de contraincendio, ¿ok? De igual manera, si alguien de ustedes lo necesita, me lo hace saber para que yo se lo comparta. De hecho, lo voy a compartir en los grupos. Este se lo voy a compartir gratis. Miren, por ejemplo, por aquí también tenemos otros plugins que vienen siendo los de las válvulas. Miren, vamos a suponer que tú necesitas, por ejemplo, necesitas válvulas, ¿qué necesitas? Ok, accesorios de PVC. Listo, vamos a pegarlo por aquí. ¿Listo? PVC, listo. Vamos a pegarlo por aquí. Listo, miren. Estos accesorios que aquí se cargaron en la parte lateral izquierda, miren, son accesorios de PVC, ¿ok? Con esto ustedes pueden hacer sus diseños de PVC. Todo esto es paramétrico, ¿ok? Todo esto no lo trae el programa AutoCAD Plan 3D. Estos son plugins que nosotros compramos, miren, ahí está. Que nosotros compramos para poder hacer, mira, ahí está. En este caso, mira, ahí está. ¿Listo? Mira, ahí está. Tenemos por aquí, bueno, aquí este no pluga porque es de diámetro mayor. Mira, ahí está. Tenemos reducciones, mira, ahí está. Este va a ser uno de los que voy a enlistarle por ahí, amigo, ¿ok? Amigo, veo que comparte mucha emoción. Gracias, amigo Emerson. Sí, la verdad, sí, amigo Emerson. Y la verdad me encantaría en un futuro, amigo, que personas como ustedes que tienen conocimiento en programas, me gustaría que algún día me puedan colaborar haciendo una transmisión en la que ustedes nos puedan enseñar, por ejemplo, a modelar algo sencillo, una valvulita, lo que tú quieras, ¿no? Y ya yo de este lado, yo podría hacerlo inteligente, ¿no? O sea, combinar Inventor y Plan 3D de forma en el que de un programa como Inventor tú llevas a otro nivel tus diseños, ¿no? Modelas tu equipo, lo que tú quieras. Excelente, Adrián, excelente, me parece excelente. Y también tienes el catálogo de esos plugins. De hecho, amigo, sí, tengo los catálogos de estos plugins, amigo Emerson. Tengo el catálogo de PVC y también tengo más, se los voy a mostrar y con esto vamos a cerrar, ¿ok? Y no quiero que lo tomen como que les estoy presumiendo, nada de eso, amigos. No les quiero presumir nada. Simplemente les muestro lo que también ustedes lo pueden obtener. ¿Por qué? Porque esto costó, tuvo precio, pero de todas maneras, chicos, les podemos ayudar a un precio totalmente justo por ustedes. ¿Por dónde lo vas a compartir? Alexis Chesca, bueno, yo voy a regalar un plugin de lo que estoy comentando, mostrando ahorita este plugin yo lo voy a regalar, pero a las personas que se están uniendo a las diferentes redes sociales, se los voy a regalar. O sea, las personas que estén en las redes sociales no van a andar preguntando, oye, ¿dónde lo compartes? No, ¿por qué? Porque se supone que ya están en las redes sociales, van a estar enterados de todo lo que vamos a hacer. Ok, miren, por ejemplo, por aquí tengo un plugin también que es de bridas. Miren, por ejemplo, a ver, vamos a ver, uno que es de full, las bridas con orificios, amigo, ¿ok? Clase 150, miren, por ejemplo, aquí, a ver, vámonos por acá, miren. También tenemos las bridas, miren, ahí está. Es muy difícil que ustedes, mira esta. Esta brida, miren, trae orificio. Lo único que hace es que este plugin es por si tú te quieres fresear, insertando tu brida con orificio. Bueno, pues este es un plugin, mire, este es un plugin que te va a permitir insertar, por ejemplo, las bridas con orificio. Ahora bien, si tú necesitas válvulas, por ejemplo, también tenemos uno de válvula que la verdad, me ha ayudado muchísimo, amigo. ¿Por qué? Porque es un plugin que es paramétrico y al ser paramétrico, miren, ahí está. Miren cuántas válvulas tenemos aquí, muchachos. Miren, ahí está. En YouTube tengo videos de cómo convertir una válvula de un diámetro a otro. Ok, bien. Ahí vamos a esperar que cargue tantito. Mira, ahí está. Está cargando tantito el plugin porque sí, está trabajando mi máquina. Ok, ok. Nada más vamos a esperar que reaccione un poquito la pobre. Ok, vamos a ver. Ok. Entonces, este plugin, ok, también tenemos un plugin para instrumento.
donde viene instrumentación. ¿Cómo te encuentro en YouTube? Mira, ahorita te voy a mostrar por aquí. Mira, me van a encontrar en la cuenta de YouTube como diseño de tubería. De hecho, ahorita acabo de compartir. Voy a compartir nuevamente por aquí el link, amigo. Mira, este link, aquí vas a encontrar en este link el acceso a todas mis redes sociales, ¿ok? Miren. Y el canal, aquí está, mira, y el canal de YouTube es este de aquí, mira, mira, esta. Y esta es la cuenta de YouTube, ¿ok? Diseño de tubería 3D, ¿ok? En este canal vas a encontrar información de las últimas transmisiones, vas a encontrar de todo, amigo, ¿ok? Aquí lo tienes, en esta cuentecita de aquí, mira. Yo creo que aquí se me trabó tantito el plugin, creo que este no sé si se me volvió a desconfigurar, no sé qué le hice, pero bueno. Listo, ok. Bueno, se me trabó por ahí la computadora, chicos. Bueno. Chicos, bueno, creo que por ahí vamos a dejar esta transmisión. La verdad les agradezco mucho. Ahorita la personita que me dejaron un mensajito por TikTok, ahorita les voy a compartir. Bueno, sí, creo que por aquí, bueno, ya me dio este problemita. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Le voy a decir agregar un material. Bueno, aquí. Fixing, válvulas de compuerta. Ok, vamos. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Necesito para que vean ustedes estas valvulitas por acá. Fixing. Y tenemos esta válvula. Creo que no se cargó bien el plugin. Algo imperial. Sí, a ver. No. Sí, algo pasó. Se me desconfiguró, muchacho. Pero bueno. Pregunta, ¿cómo tener ese programa? El programa es Plan 3D, amigo. Yo te los voy a compartir ahorita mira, acabo de compartir ahorita el link por TikTok o de igual en la descripción de la biografía. Ahí vas a tener el link que te va a llevar a los canales. Ahí vas a tener acceso directo a WhatsApp. Yo por ahí voy a estar mandando el link de los programas o si no ahorita déjame mensaje privado y yo te mando el link directamente del Drive, ¿ok? Los que me mandaron mensaje privado por TikTok, ahorita les voy a contestar los mensajes, ¿ok? Bien. Muchachos, la verdad, muy agradecido por su participación. Bueno, espero mañana. Hola, ¿qué programa es? Se llama AutoCAD Plan 3D, amigazo. Se llama AutoCAD Plan 3D. Así es el nombre del programa, ¿ok? AutoCAD Plan 3D. Y espero mañana. Mañana nos vamos a conectar y vamos a hacer recorridos virtuales, ¿ok? Mañana vamos a utilizar las MetaQuest, las gafas MetaQuest y vamos a hacer recorridos virtuales, ¿ok? Dice Inge, ¿algún tutorial o forma de obtener CADWORD? David, te puedo compartir la versión 2015, mi hermano, ¿ok? Va a ser la versión más fácil que puedas instalar. ¿Me puedes enviar el programa? Sí, Joana, claro que sí. Claro que sí, pues mándame mensaje por favor. Gracias amigo por tu asesoría en el plan 3D. Ya terminé mi proyecto. Leo Caballero, la verdad hermano, me da muchísimo gusto saber que lo que está plasmado, lo que plasmé en esos videos, pues realmente sí funciona para que una persona que no tenga conocimiento pueda llevar a cabo sus proyectos. La verdad, muchísimas gracias amigo Leo también por tus asesorías en Inventor, ¿ok? Claro que sí, Emerson, mándame mensaje en privado hermano, mándame mensaje en privado. Bien chicos, me voy despidiendo de ustedes, la verdad les agradezco mucho, la verdad me encantaría pasar más tiempo con ustedes, pero bueno, tengo que preparar otras cositas para mañana. Mañana les prometo que por favor, activando la campanita de Facebook, campanita de YouTube, de TikTok, para que de esta forma muchachos estén siempre informados. Mañana vamos a hacer transmisiones, ¿ok? Mañana hacemos transmisión nuevamente y mañana vamos a hacer algo nuevo, ¿ok? Miren. Mañana vamos a imprimir en 3D. Primero vamos a diseñar unos equipos y mañana mismo vamos a hacer una impresión 3D. Ok, vamos a hacer una impresión 3D para que vean cómo es el proceso de impresión 3D. Y vamos a hacer, si ustedes quieren, algunos render y de igual manera unos recorridos virtuales. Ok, así que mañana les estaré esperando, chicos. Gracias por su atención prestada. Muchísimas gracias. Y recordar que todo esto que hacemos es por ustedes. Bien. Muchísimas gracias, chicos. Dios me los bendiga y nos vemos mañana en la próxima transmisión, ¿ok? Ok. Ahí a los chicos que me dejaron mensaje, ahorita los voy a estar atendiendo, ¿ok? No se preocupen, ahorita los voy a ayudar. Excelente noche, familia.